Caperucita Roja desde el punto de vista de el lobo. El lobo como víctima, por ejemplo, víctima de la Caperucita que le abrieron el estómago, todo. Entonces, ¿cómo puedes cuestionar ese mensaje? Decir, ¿qué pasa si el lobo al final era una víctima de la circunstancia y simplemente se quería devorar a la Caperucita por hambre? Hay una propuesta, de hecho, de eso. Hace poco, inclusive, de La Cenicienta salió una adaptación nueva. Lo vi hace como 2 semanas. Y lamentablemente no puedo decir, gracias a Dios, no fue en esta universidad. Me contaron una adaptación de La Cenicienta y yo le dije, discúlpame, pero esto creo que ya lo vi. Y era una adaptación que ya había salido en película. Entonces, lo que no podemos hacer es agarrar una adaptación de una película y decir, bueno, lo voy a recrear tal cual. Y el hasta dónde es, como por ejemplo acaban de decir acá, cuestionamos la cosmovisión. Uno de las, les prometo, no puedo, o sea, les prometo, pero no les prometo, uno de los chicos de la universidad en la cual hice las clases, nosotros lo que les prometí a los chicos era, a ustedes, era que si nos daban una mano y ellos van a subir un video con todo, por eso puse ahí lo de la UADE, porque los chicos de la UADE hicieron una adaptación en la cual, por ejemplo, les tocó en ese año Willy Wonka, los chicos de Willy Wonka, que hicieron una propuesta de qué pasa si, y esa fue como cuestionar la cosmovisión. La cosmovisión de Willy Wonka es que Wonka es súper buena onda, que el chocolate y no sé qué, y ellos cuestionaron y dijeron, ¿qué pasa si Wonka en realidad es un explotador y lo vemos desde el punto de vista de los Oompa Loompa? ¿Qué es lo que pasa? Y salió una sátira, entre comillas, en torno a la explotación laboral. ¿Te das cuenta? Pero la pregunta es la siguiente, ¿hasta dónde puedes adaptar? Si sacas a los personajes, la historia se altera y cambia totalmente, entonces está mal la adaptación. Segundo, si nosotros hacemos una propuesta respecto a la cosmovisión, como lo que tú has dicho, que es cuestionarla, si la cuestionamos, se altera tanto que se pierde la esencia del mensaje central del autor, entonces ahí está mala la adaptación. Ejemplo, me tiraron un pitch hace una semana atrás de la competencia, digamos, de otra cursada, y me preguntaron, bueno, ¿qué pasa si yo hago la Cenicienta, pero desde el punto de vista de la madre? Pero si la madre ni sale. Entonces, entonces era agarrar un personaje, porque ¿qué pasó al final? El chico no había leído el libro y como no leyó el libro, agarró un personaje que ni siquiera tiene injerencia en la trama y quiso a partir de la madre inventar una historia para atrás que no existe. Toda la historia de la... ¿Ah? Sí, dígame. Y cambiar el rol de un personaje, ponerle uno secundario que convertirlo en principal. Bueno, Eso no cuenta como adaptación. es una adaptación, de hecho, es justo eso es lo que quería que por favor tratemos de entender en ese sentido, por ejemplo, ¿por qué el caso de este alumno está mal? Porque en el caso del alumno lo que hizo no entendió que dentro de la rama de los personajes, si tú lo sacas, la historia continúa o no continúa, o sea, tú puedes agarrar un personaje secundario como por ejemplo hicieron los chicos de Willy Wonka, que espero les suban el video porque se están esforzando en haciéndolo. Los chicos de la UADE les van a mostrar su proceso creativo. En vez de que el protagonista sea Willy Wonka, agarraron a los personajes secundarios que son los Oompa Loompa. Los Oompa Loompa son personajes secundarios y los transformaron en protagonistas. ¿Se puede? Sí, pero ahora lo viste desde el punto de vista de los personajes secundarios son los protagonistas. Entonces, sí funciona dentro de la cosmovisión porque la premisa fue, ok, Willy Wonka es malo, explota es un análisis real dentro de lo que es el libro de Willy Wonka. Es una premisa real dentro de la concepción digamos, de la comprensión de lectura del libro. Y a partir de esa comprensión, sacaron esa extracción e hicieron la adaptación. Y dijeron, bueno, ¿qué pasa si los Oompa Loompa en realidad como que se rebelan y tenemos como una revolución del proletariado, pero muy irónica y muy violenta y la hacemos sátira, 100% sátira. Y funciona. Entonces, por eso agarramos un personaje secundario, perfecto. Pero ¿por qué no funciona la Cenicienta? Porque la madre de la Cenicienta no es el gatillo que genera los conflictos. El conflicto radica en la madrastra.
en la madrastra, en que la chica la tienen encerrada en la pobreza. Entonces, si tú lo quieres ver desde el punto de vista de la madrastra, que de hecho hay una adaptación de Cenicienta desde el punto de vista de que la madrastra en realidad la trata mal porque ella sufre, no tiene un peso y no le queda de otra. Entonces, ¿puedes hacerlo? Sí. El tema es cuando tú dices, ¡qué es Maléfica! ¡Felicitaciones! Correcto, ahí te tiré un wow, te ganaste un wow. Ahí tienes, Maléfica. Maléfica, ese es el caso. Esa es una adaptación, de hecho la adaptación de Maléfica es buenísima, de La Bella Durmiente, porque ahí te das cuenta, y de hecho esa fue la vuelta de Disney de decir, bueno, pero hagamos una adaptación en base a los personajes secundarios que son los villanos y mostremos el leitmotiv del antagonista para que te des cuenta que las hadas no eran tan buenas. El Joker, correcto, otro wow. Correctísimo, correctísimo, ahí lo tenés. Ahora nos está corriendo la ardillita, felicitaciones. Es eso. ¿Dónde lo tengo? Acá está. ¿Se escuchó el aplauso? Porque yo Sí, no se lo escucha. escucho. Muy bien, entonces venimos bien, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces no se trata de hasta dónde puedo adaptar, porque cuando tú dices la palabra hasta dónde puedo adaptar, significa que no estamos entendiendo el arco o no estamos entendiendo la arista que estamos tomando y vamos a inventar. Entonces la pregunta es, ¿hasta dónde puedo inventar? No puedes inventar saliéndote de la esencia de la historia. Cuando te sales de la esencia de la historia, la adaptación está mal hecha. Entonces, la adaptación de Cenicienta está mal hecha porque él quería agarrar un personaje que no se trabaja y flashear. Entonces, ahí es donde tenemos el problema de que el personaje, al final hablamos 4 millones de años de Cenicienta, al final era la historia de la Cenicienta o de la madre. ¿Aporta realmente a la historia? Esas son preguntas que se tienen que disparar y para eso ustedes van a tener varias guías que hemos trabajado con los ayudantes. Primero, van a tener acá, vean la guía de trabajo buenas tardes, Chiqui. Van a tener la guía de trabajo semanal que tienen ahí de personajes. Nosotros hoy día terminamos de ver personajes, pero antes de pasar a Masterplot, yo les voy a enseñar esta semana el orden de los factores no altera el producto, ¿ya? Para que no se asusten. Les voy a estar pasando hoy día Pitch y la próxima semana pasamos Masterplot y vamos a pasar géneros y con eso van a tener todo listo para el primer parcial para revisarlo conmigo. Acá tienen una guía de trabajo semanal. En ella ustedes van a encontrar todos los detalles de cómo tienen que hacer su ficha de personajes. Eso es lo principal que tienen que trabajar con los ayudantes. Van a encontrar los objetivos, los contenidos, una guía acá en Figma, todo lo que tienen que hacer de punta a punta. Si lo quieren hacer en Canva, genial, PowerPoint o PDF, todos los puntos que tienen que ustedes comprender. Acá todo lo que debería tener mínimo la ficha para poder trabajar el personaje. Si ustedes no identifican sus protagonistas y sus antagonistas, les va a ser prácticamente imposible entender para dónde quieren hacer la adaptación. Y además van a tener en la misma guía de la universidad, van a encontrar en la guía de pitch, acá que nosotros vamos a ver hoy día, van a ver guía de trabajo semanal, van a poder descargar la guía, no sé por qué dice diagrama de flujo de estar mezclada, pero van a encontrar dentro de la guía de pitch, acá creo que los chicos lo pusieron como tarea, si no se los resubo, van a encontrar el ejercicio de pitch completo, qué es lo que tienen que tener, cómo lo tienen que llenar. Denme un segundo, porque no quiero quedarme con eso como a medias, así que déjenme ver si encuentro la guía de trabajo. Diagrama de flujo, tenemos la guía de diagrama de flujo, tenemos también la guía de pitch preparcial. Veamos. Déjenme ver, porque tenemos la guía de pitch. Ay, no es esta, porque acá está otra que es de la competencia y no es la idea, no me gusta estar mostrando cosas de la competencia. Ahí está la suya. ¡Tarán! Entonces, acá tienen la guía, si no está subida se las voy a volver a subir porque los chicos la subieron, van a tener los contenidos, qué es lo que se pide para poder entender la tarea. Van a entender la capacidad de adaptación, por ejemplo, de guión, texto completo literario transformado en un guión de narrativa, la sintaxis narrativa, cuáles son los formatos,
y los ejemplos como de Alice no More y Futatsu para que lo vean. Entonces van a tener todos los puntos para que ustedes lo puedan llenar y ver con los ayudantes. Aparte de eso, ¿les queda alguna duda? De todos modos, tenemos una clase completa de dudas para que se despreocupen. Eso, van a tener las guías completas subidas por los ayudantes. Así que, bien, nosotros acá partimos. Por eso les puse el tema de que espero que los chicos acá se ve bien en pantalla completa. Sí, ¿O se ve. se ve completo o se ve solamente la parte de edición? Muchas gracias. Yo pregunté porque el profesor de producción nos sugirió que cambiemos algunas cosas del libro porque elegimos. Ahora me quedó claro, gracias. Perfecto. ¿Se ve la versión edición o se ve la versión completa, pantalla completa? Como presentación no se ve como si estuviese editando. Ya, dame un segundito. Vamos a cambiar la pantalla entonces. Ya, ahí está. ¿Se ve bien ahí? Sí, Sí, profe. Ahora sí. Bien, algunas cosas del libro que elegimos, ahora me quedó claro, gracias. Sí, tratemos de... Entiendo lo que les digan los chicos de producción, respetemos el guión. Así que cualquier pregunta, nos vamos a ir, cualquier cosa yo conozco a los profes de producción, lo podemos ir conversando, no pasa nada. Lo importante es para la evaluación que tú respetes, digamos, la rúbrica de evaluación, revisa la rúbrica de evaluación, porfa, que la expliqué la semana pasada. Entonces, de la semana pasada a mí me quedaron un par de cositas. Me quedó explicarte que tú cuando creas un personaje tenemos que hacerle el backstory. Entonces, el backstory es como, no es chamullo, es como darle un argumento al personaje. Por lo general, tus personajes que ya vas a adaptar ya tienen un backstory, pero para adaptarlo lo vas a tener que unir a tu historia. Entonces, es lo que le ocurre a tu personaje antes de la historia. Entonces, por ejemplo, en el caso de la Cenicienta, tenemos un backstory. El backstory es que la Cenicienta, ella tenía mamá, la mamá murió, el viejo se casó de nuevo, el viejo se muere, y ese backstory hace que la pobre flaca esté todo el día, digamos, limpiando la casa y nadie le dé pelota. Y hay un backstory mucho más profundo respecto a eso de los hermanos Grimm, porque aunque no lo crean, pareciera, entre comillas, que las madrastras es mala, pero en realidad para la época, ojo, recuerden, para la época, estamos hablando de antes de la época feudal, o sea, entre la época feudal y la época en que entramos en el Renacimiento. Recuerden que en esa época las mujeres eran por la ley romana, que se extendió también en toda la época feudal y por las leyes gregorianas, y ahí es donde tenemos que investigar. Date cuenta el backstory que te estoy tirando. Esto es porque uno lo investiga. Entonces, que esto es 100% real. En la época Hoguera Alto, que te mandaban a la hoguera, primero, Kevin, estaba ese tema de que si tú eras bruja te podían mandar a la hoguera. Entonces, en segundo lugar, ¿qué eran las mujeres? Las mujeres, para que sepan, y ahí no tiene que ver el feminismo y todo, pero el feminismo habla un poco de eso, chicos. No es el tema de que, ay, es que ustedes son más mejores que nosotros, no es una guerra de sexos esto. Es que en la época de los romanos, hasta la época incluso del Renacimiento, un poco más adelante, no solo te mandaban a la hoguera, sino que el tema es que las mujeres por ley eran posesión. ¿Qué significa posesión? Yo soy dueño de esto. Yo soy dueño de estas figuras que tengo acá. Soy dueña de mi... Es una cosa. Prácticamente estaba un poco más arriba del esclavo. El esclavo era tratado como cosa. Las mujeres eran posesión y la posesión significa que la mujer no estaba dentro de lo que era la herencia del pater familia, por eso se llama pater, porque era el hombre, era el jefe de la casa y era el dueño de el dinero, de la toma de decisiones, de todo. La mujer era representada como en la línea de recepción como un hijo. Y esa era la posesión, entonces. Sigue pasando eso, Sí. profe, en la actualidad en Medio Oriente es así. Por supuesto que sí, porque en el Medio Oriente las leyes, sobre todo con el Código de Hammurabi, la mujer sigue siendo dependiente del pater familia, bien por el aporte que hiciste. Y eso tiene que ver porque el Código de Hammurabi, también de la misma época, se traslada en el tiempo a las leyes que tienen ahora civiles, y eso
no se ha modificado porque está en base a la religión del Corán. Entonces es una cuestión, como les dije la otra vez, cultural. Nosotros no podemos cuestionar las culturas, sigue pasando, entonces por eso el feminismo moderno lo que hizo fue, ¿saben qué? Esta ley es como medio vieja, no tenemos por qué estar bajo la potestad o la tutela, porque se llamaba tutela, del pater familia. Entonces, en ese sentido, de hecho, esto pasó después de la guerra, cuando no había nada para producir y la mujer sale a trabajar, sale literalmente a levantar las fábricas. Entonces, el feminismo tiene que ver un poco con la historia, chicos, no tiene que ver con que, ay, que el Yados tenga ¿cómo se llama?, más músculo, o el Temach te diga que la mujer, porque ahora tiene dinero, es más independiente y es más top, ¿se entiende? No va por ahí. En realidad tiene una situación histórica que es real. Como acá dicen, el feminismo cuestionaba lo establecido, el patriarcado no se reduce a la guerra de los sexos, es eso. Entonces, entendiendo eso, entramos a la Cenicienta porque la Cenicienta se ve como que es muy machista. Pero en esa época, y esas son las cosas que hay que como cuestionar al libro y entenderlas en la época y ver hasta dónde yo puedo adaptarla. Decir, bueno, en realidad, ¿qué es lo que pasa? Si la madre muere, el pater familia no puede quedar solo de acuerdo a la sociedad. No puedes estar viudo, sobre todo si tienes una hija mujer. Si tienes una hija mujer, la hija necesita tener una madre que la sustituya para la herencia. Entonces, por eso el tipo se casa con esta señora que estaba viuda. Las tipas que estaban viudas estaban todas en el horno. O sea, de ahí hay una novela inglesa que es de la época de la guerra, que es lo que hacían las mujeres que estaban viudas. Las mujeres que estaban viudas o se hacían monjas o se dedicaban a ser matriarcas, y las matriarcas son las mujeres que te ayudaban con el parto y se volvían enfermeras, porque no había más roles. Entonces, la tipa no le quedó otra, tiene 3 hijas, aprovecha, se casa con el tipo para estar bajo la tutela del flaco. El flaco muere y ¿qué es lo que le tendría que pasar a Cenicienta? ¿Ustedes creen, no, ella tendría que heredar todo? No, la que hereda todo es la señora y después vienen sus hijas, no la hija de sangre de él, porque se volvió a casar. Entonces, Sí, medio loco eso porque la que está maltratando es una mujer a otras mujeres. claro, entonces la tipa lo que no quiere es ante la sociedad que se sepa que en el fondo la herencia de sangre depende de Cenicienta. Pero Cenicienta, ¿qué es lo que le correspondería a nivel histórico? Que la tipa la echa a la calle, le dé la mitad le dé un tercio de la herencia o la venda como esclava. Eso es lo que tendría que haber pasado. Entonces, la Cenicienta es maltratada, entre comillas, y se exacerba. Y los hermanos Grimm hacen esta propuesta para demostrar y decir, ¿se dan cuenta que el sistema no está bueno? Es eso como el ojo que tenían en la época, de ojo. ¿Y cuál era el mensaje? Si tú no casas a tu hija y te mueres de peste bubónica, a tu hija le puede pasar esto. Acuérdense que los mensajes de los hermanos Grimm eran para dar también tenemos que estudiar al autor. Los hermanos Grimm, todos los mensajes que ellos hacían era como un mensaje alerta a la sociedad. El caso de Caperucita Roja es un mensaje que explica, ojo cuando a tu hija la tires en la calle, porque te la pueden hacerle la matación, por no decir otra cosa, porque la devoración tiene un mensaje sexual. Era como, tu hija la tiras sola en el bosque y le va a pasar de todo, así que no la puedes mandar sola. Lo mismo con El cuento de los hermanitos que que se encuentran en una casita de chocolate donde hay una bruja, la que la engorda, no me acuerdo cómo se llama el cuento. Hansel y Gretel. Es de otro autor. Hansel y Gretel. Hansel y Gretel también tiene una adaptación de los hermanos Grimm. Y también Hansel y Gretel es un mensaje, todos los niños son terribles. Son de terror, en realidad todos los de los niños son terribles. Por eso, pero esos cuentos de niños nunca fueron para niños, chicos. Y eso es lo que tenemos que tratar de entender. Ese cuento, profe, también marca a la madrastra como la mala, o sea, la que le estaba haciendo el daño a los niños, como pasa en la Cenicienta. Yo leo así el cuento, Porque el mensaje que da. esa es como la primera lectura de que la madrastra es la antagonista, pero tiene que ver con el contexto de la época. Acuérdense, chicos, de que, entre comillas, Jesucristo se murió a los 33.
Los niños ya no eran tan niños. Los niños a los 12 años, igual que en la época de Charles Dickens, que Oliver Twist, los niños a los 12 ya trabajaban, porque te morías a los 30. A los 30 eras un viejo. Entonces nosotros no podemos ver los libros de acuerdo a nuestra época, que nosotros podemos vivir ahora hasta más de 100 años. Los niños a los 12 se casaban. Por eso Robin Hood a los 16, a los 15 tenías que estar casada. Entonces la madrastra, cuando ya tira a los niños a la calle, porque no les puede seguir dando de comer, y viene la Sí. bruja y se los devora, tiene que ver con ese mensaje de, oye, los niños eran flojos, se supone que también estaba ese mensaje, ¿no? Los niños eran flojos y tenían el pecado de la gula. Entonces, si tus hijos no hacen nada todo el día en la casa, se los van a terminar devorando también. O sea, tienes que darles un oficio. Sobre todo si tú estabas dentro de lo que era la pirámide social. En la parte de la pirámide social no estabas en la alta alcurnia de la sociedad. Eras simplemente un plebeyo. Si eras un plebeyo, tenías que heredarle el oficio a tu hijo. Y claramente en Hansel y Gretel los niños no hacían absolutamente nada más que comer. Entonces, eso es uno de los tantos mensajes que tú puedes subleer. Obviamente, nosotros lo vemos ahora, qué horror. El mensaje literal que tiene Hansel y Gretel es, la gula es mala. Porque la gula te puede llevar a cosas muy horrendas. Por eso, Claro, las señoras... yo leí una adaptación en que en realidad lo que deja ver cómo el papá de los niños con la madrastra prioriza los deseos y mandatos de la madrastra, dejando a la buena de Dios a sus propios hijos. También tiene que ver con el abandono. También hay un análisis... Similar a lo de la Cenicienta. Correcto, de hecho hay creo que la primera vez que yo hice clases en la universidad enseñando guión, uno de los primeros libros que pasé para adaptar fue Hansel y Gretel, y una de las adaptaciones tiene que ver con el abandono. Los chicos hicieron una historia pero más horrorosa de lo que te imaginas. Los chicos lo adaptaron a la guerra no la guerra actual, pero hicieron la guerra de Kosovo, que eran dos niños que estaban abandonados en el bosque. Eso sí que fue cruel. Era como que hablar del abandono, de que justo cayó la guerra, de que la madrastra abandonó a los hijos y los dos niños estaban tirados en medio del bosque y era un point and click. Es la cosa más triste que he visto en mi vida. Era un point and click en la cual los niños tenían que ir buscando de casa en casa en medio de la guerra qué comer. Era terrible. Una excelente adaptación, trágica, tuvo buena nota, ¿por qué? Por este backstory. Toda esta vuelta tiene que ver con eso. Es horroroso, sí. Entonces, ellos querían contar el horror de la guerra a través de la hambruna, que fue un elemento que no sacaron de la cosmovisión del personaje, e hicieron una adaptación tremendamente realista y se transformó en un indie dev que es estos típicos indie dev que se llaman serious games, que en el fondo te transmiten esa tragedia. ¿Cuáles son las consecuencias de la guerra, del abandono, de que la gente se transforma, se vuelve cruel? Un poco como la propuesta que hizo Ghibli de The Grave of the Fireflies, que está basado en un hecho real. Entonces, ahí es donde tú tienes que adaptar. Cuando tú entiendes el backstory, que es lo que ocurre a tu personaje antes de la historia, hubo algún hecho que ocurrió antes que haya afectado, te ayuda un montón porque eso te ayuda a generar la introducción y te ayuda también a tener más fuerza con tus personajes y que ese comienzo impactante te ayude, no tienes que describir el backstory. Ese backstory te sirve para ti, para tener carne en la parrilla, para ponerte y largarte a redactar y entender de forma más profundamente tu guión y tu conflicto. Entonces, pasando por eso, La tumba de la luciérnaga es muy fuerte, sí. Es terrible. Es terrible. Yo la primera vez que la vi hace como 10 años, no la había visto nunca. 10 años, literal. Y estuve una semana de luto, literal. Estuve como de luto por la humanidad, o sea, así de mal me afectó. Y me largué a llorar como enferma, porque es el horror de la guerra. Es el horror de la guerra. Y esa es otra de las cosas. Si a ti te gusta contar cosas dramáticas, cosas que son como muy crueles, y quieres hacer una propuesta, y te gusta que la gente reflexione, te gustan los serious games, busca autores que hablen como tú.
pero cuando tú haces Serious Game tienes que investigar un poco, como los chicos hicieron con la adaptación de Hansel y Gretel y se metieron en la guerra de Kosovo y me hicieron un pitch hablando de la guerra de Kosovo, como que lo dominaron tanto que por eso el juego al final era muy triste. Entonces, te ayuda un montón el backstory para tener contexto, para poder narrar una historia. Y de ahí viene lo que se llama el bautismo. El bautismo no es ponerle un nombre a un personaje como cuando estamos roleando así, le voy a poner Marco Aurelio porque se me cantó, porque suena lindo. O sea, nosotros le damos una identidad al personaje como, por ejemplo, Geralt de Rivia. Es un nombrazo, tiene el nombrazo Geralt de Rivia, porque tiene un por qué se llama así. El nombre y apellido cumplen veces la rol de presentación. Entonces es un rol de presentación. Agiliza además la identificación y muchas veces refuerza la empatía que podemos llegar a tener con el personaje. ¿Alguien sabe por qué Geralt de Rivia se llama Geralt de Rivia? A ver si alguien me quiere contar. De los que están acá. Sí. Sí. No, te voy a poner el cri-cri, me faltó el cri-cri, ¿eh? No lo conozco, no sé. No sabe y no contesta. Claro. Paso. Geralt de Rivia se llama así porque se supone que Geralt de Rivia es el personaje del Witcher, ¿ya? Y él se supone que por la sugerencia de Vesemir para que los brujos tuvieran un apellido que le generara confianza, que escogió ese nombre para sonar más profesional y creíble. Entonces, por eso se puso de Rivia. Y tiene un porqué. Entonces, el mismo personaje se autobautizó, porque acuérdense que él mutó de humano a mago, tras un montón de sufrimiento, como todo camino del héroe. Y una de las cosas que también tenemos que nosotros tener en claro es la motivación. Nosotros tenemos que entender qué lleva al protagonista a que logre su objetivo hasta el final y no abandone su aventura. Eso apréndanselo de memoria, literal. Esto te va a ayudar cada vez, eso que está en negrita, apréndanselo de verdad, pero con todo el amor del mundo. ¿Qué lleva al protagonista? Esa es la fórmula para tu personaje, no fórmula para hacer guión. Puede ser una emoción. Claro, la rabia. Si le motiva la rabia, perfecto. Pero eso no puede, no puede abandonarla. Es como Gollum. ¿Se dan cuenta de que Gollum tiene su Precious? Esa es la motivación de Gollum y nunca la cambió porque hasta en el último momento en que quiso cambiar y quiso a través de Frodo cambiar, volvió a My Precious y volvió, ¡no! ¡Es mío! ¡Es mi precioso! Entonces, eso te va a ayudar un montón a cuando tú escribas para que no pierdas foco tu personaje cuando estés haciendo la novela visual. Sobre todo cuando trabajes en equipo y tus compañeros flasheen, porque va a pasar. Y es normal, es súper normal cuando hacemos guiones y escribimos que la gente flashee. ¿Y qué pasa si siempre saltan con cosas que tienen muchas ganas de hacer? Pasa que es la creatividad, profe. Sí, obvio, es la creatividad. No tiene límite. No tiene límite, entonces yo te vengo a poner límites porque para eso está la nota y ese es el ejercicio. Entonces es como que la motivación tiene que ver con eso. Onda, la típica cuando estamos con un personaje y si lo matamos, ¡ya! Y después, no, ¿y ahora qué hacemos? Al que le encanta matar gente, cuando tú matas a un personaje tiene que realmente, esa es como la estructura de guión, siempre lo ideal es que tenga un impacto en la gente, pero hay alguien, vamos a ver si hay alguien que sabe, hay un autor que tiene una serie de televisión, que tiene un montón de libros, que le encanta matar personajes por hobby. ¿Quién es? Tan, 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 tan. Necesito más sonidos. Game of Thrones. Muy bien. Juego de Tronos. Tarararara. Ese tipo, la forma que tiene para trabajar es un montón de ramas. Él sí podría hacer una novela visual. No sé por qué no se atreve a hacerla. Porque a él crea personajes, hace que tomen decisiones y después corta la rama, corta la rama, corta la rama, corta la rama. Este personaje no lo voy a alargar más, lo mato. Este personaje ya no tiene más leitmotiv, lo mato. Por hobby, porque le fascina.
para que tú te encariñes y después tengas mucha rabia y odies y digas, ¿por qué me hizo perder tantas horas de ver esto si al final me mató a este flaco? Y es algo que no se recomienda hacer, pero desde el punto de vista de que él estaba gamificando y quería alargar la historia, odié el final, todos lo odiamos, pero no es un final real, ¿ah? Ojo que como no ha terminado nunca la serie, no es un verdadero final, es un final alternativo que aceptó el autor de Game of Thrones. Ojo, porque él no quiere terminar el libro, porque él sabe que el día que termine el libro, por eso hizo las precuelas, el día que termine el libro, él se queda sin trabajo. Entonces, buenas tardes, no se preocupe. Perdón, pero demostró que aún así se mantiene la audiencia, correcto. Odié el final de Game of Thrones. Ahora leo, muchas veces en el transcurso de la historia siempre se terminan yendo del objetivo principal del prota. En el transcurso siempre se termina yendo del objetivo principal del prota. Por eso tú tienes que trabajar que no se pierda el objetivo principal del prota. Y hay un tema. Yo creo que lo estás diciendo desde el punto de vista del anime. En el anime, o en general, Juliana, en anime y en manga, sobre todo en series gigantescas como One Piece, como Naruto, se pierde el objetivo principal del protagonista porque los tipos tienen que alargar y meter y meter y meter capítulos y terminan siendo capítulos de relleno, como nosotros habíamos visto en la clase lo habíamos visto en la clase de la diferencia entre cine y televisión, y habíamos visto que el cine tiene un final y otro tipo de interacciones. Es por lo mismo, porque tienen que patear para adelante la motivación del personaje, después vuelve la motivación del personaje para que la gente siga el transcurso de la historia. Pero por lo general son capítulos rellenos que no aportan nada a la motivación que está acá, que es que lleva al protagonista que logre su objetivo hasta el final y no abandone su aventura. Por ejemplo, después de 20 años, Ash Ketchum ganó la medalla. Él siempre quiso ser campeón Pokémon, lo logró, pero no abandonó la aventura porque su verdadera motivación era ser maestro Pokémon y todavía no lo es. Y por eso quedó con un final abierto. Sí que algún día retoman la historia. Un tercio de Naruto relleno. Sí. En Santos Vegas, en el contexto de Roca, donde aparece el personaje en la obra de Obligado, es un ser marginal. ¿Puede ser que la motivación sea ser aceptado por la sociedad a través del canto? En el libro de Santos Vegas que estás adaptando. Claro. Bien, esa pregunta es una mouse que pregunta que responde el parcial. Así que lo que vamos a hacer, por eso María, lo que vamos a hacer es la otra semana, cuando tú traigas tu ficha de personaje, no la otra semana, en la clase de revisión, que es después de esta, después de la próxima, la siguiente, me vienes con eso y lo vamos a corregir. Listo. Antes no. Tráelo con la ficha hecha. Dígame. Profe, a mí me surgió también con el mismo cuento, me surgió una duda porque con el profe de otra materia nos había planteado que podíamos darle una vuelta de rosca al cuento de que, por ejemplo, el Mandinga en realidad sea el viejo de la pulpería. Esto era lo que te preguntaba antes, si un personaje secundario se podría volver principal, es decir, que cambie de rol. ¿Lo podemos hacer a eso? ¿Es aceptado? No cambia de rol, lo que le estás dando es protagonismo, que es en el mismo caso que es la vuelta de rosca que te estaba diciendo tu productor. Que claro, no cambia la historia, por eso me había quedado la duda. Por eso te puse el caso del ejemplo de los chicos de Willy Wonka. No es lo mismo contar la historia desde el punto de vista de Willy Wonka que de los niños. No es lo mismo contar la historia de Willy Wonka desde el punto de vista de los Oompa Loompa. Literal, desde el punto de vista de los Oompa Loompas, va a ser explotación laboral. Por eso los chicos se tiraron con esa onda de la sátira. Sátira, explotación laboral. Porque los Oompa Loompas son esclavos africanos. Claramente. Entonces, si tú quieres irte por una rama de uno de los personajes, tienes que ver hasta qué punto de esa rama aporta a la historia sin decir, bueno, mañana este flaco es Superman. ¿Y qué? ¿Por qué Superman? Porque se me ocurrió. Ahí sí te sales, digamos, de lo que es la adaptación. Entonces, en este caso, un personaje sería otro de la historia, no es un cambio de perspectiva. El tema es el siguiente, cuando nosotros
ponemos de protagonista a alguien que no era protagonista, cambia la perspectiva de la historia. Totalmente. Sí, eso es lo que haríamos nosotros. Va a cambiar la perspectiva porque los ojos del personaje son diferentes. Entonces, no le estás diciendo que sea el no, les estás diciendo que que sea el mandinga el pulpero. No, les está diciendo que sea el mandinga el pulpero. Ahora, el tema es el siguiente. Vamos a hacer una cosa, Sole, porque particularmente lo que a mí el profe de producción. Bueno, lo que vamos a hacer es una cosa, chicos. ¿Qué les parece que para estas cosas que son particulares, avancen con la ficha de personaje? Para que yo pueda ver el caso particular de ese proyecto y decir, ok, le cambiaste el rol del pulpero. ¿Y qué cambia la historia? ¿En qué te aporta la historia? En la ficha se traduce en la sinopsis, síntesis y personaje, y eso ya como que me estaría yendo ahora a un taller, de decir, bueno, entonces, antes de hablar del pulpero, ¿por qué no me haces una síntesis del libro y por qué no me haces una síntesis de tu adaptación? Como no tengo esa previa, estoy respondiendo algo en una adivinanza de lo que te tiró el otro profe de feedback. Entonces, claro, dar la razón a ese cambio. Por eso, antes de llegar a ese punto del tip que te tiró el profe, tráiganme el ejercicio para que yo les pueda decir hasta qué punto está viable y qué podemos corregir. Así, en la parte que nosotros tengamos de taller, no ahondamos en conflictos. Así que, ¿les parece? Bien. Ok. Entonces, bien, estamos de acuerdo, súper. Entonces, ahora les voy a poner aplauso, yay. Entonces, curva de cambio, la evolución de un personaje a lo largo de la historia. Entonces, tu personaje va a tener una curva de cambio, porque ustedes siempre me preguntan, ay, pero el personaje cambió. Sí, los personajes tienen una curva de cambio. Al principio, Harry Potter arranca súper inocente y después ya cuando agarra los Horrocruxes, como que todo mal, ¿no? Ya un adolescente, la pasa pésimo, después se casa, entonces... Lo del casamiento como que estaba de más, yo creo, en la historia, pero eso es particularmente, yo creo que lo quisieron estirar para hacer más películas, pero fuera de eso, al principio él arranca, es un niñito que todo lo cree y de repente se pudre todo. Entonces, tu personaje cambia la historia y eso se caracteriza por la adopción o abandono de una serie de valores. Entonces, yo agarré un valor y lo tiré a la basura. Abandoné un valor y adopté otro, pero no es que el personaje cambia y switchea de la nada. No es que el tipo parte como mago y mañana se vuelve un asesino de la nada. ¿Cómo arrancamos? A mí me tiraron una idea también de la Cenicienta. Me dijeron, quiero hacer la Cenicienta, porque todos no sé por qué tenían ganas de hacer shooters, creo yo. Queremos hacer la Cenicienta que sea una asesina y mate a todo el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué ella? Y ahí le dije, pero ¿dónde está la sinopsis? Que es lo mismo que está pasando acá. Si vamos a hacer una curva de cambio o hace una adaptación o abandono cuando nosotros lo hacemos pulpero, ¿qué hace que abandone ciertos valores para que sea así? Entonces, ¿cuál es la consecuencia de esa experiencia vivida, de ese backstory, para justificarlo o para justificar ser la Cenicienta asesina? Como no me respondieron eso, les dije, la adaptación está mala. Simplemente te pareció súper gracioso que la Cenicienta se ponga tacones de cristal y empiece sa, 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 sa. Y no hay justificación. Abraham Lincoln, cazador de vampiros, aguante, aguante. Aguante. Oye, pero Abraham Lincoln, ojo, porque te puedo justificar a Abraham Lincoln cazador de vampiros. Porque él es o sea, justo que ahora fui a Estados Unidos y tuve la ventaja de ver el museo completo de los inmigrantes, uno de los primeros presidentes norteamericanos, digamos, él tiene todos los valores de la patria. Entonces, ¿quiénes son los vampiros? Pero está buena, ja, 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 ja. Es una metáfora, correcto. Abraham Lincoln, acuérdense que preservó la unión y abolió la esclavitud mediante la proclamación de la emancipación. Es uno de los primeros pioneros que habló de la emancipación. Entonces, ¿qué representa en la narrativa que él sea un cazador de los no vivos? ¿Quiénes son los que están vivos? ¿Quiénes son los que no están vivos? Entonces es una metáfora. Y así terminó, sí, pobre flaco, ¿no? Porque él se fue al teatro y la morición. Eso le pasó por rebelde.
Entonces, recuerden que él abolió la esclavitud, fundó el Día de Acción de Gracia, y bueno, sabemos nosotros que él le hicieron la morición en el teatro, porque se lo fajaron en un teatro. Entonces, aparecieron, y así terminó, y aparecieron los vampiros, tal cual. Entonces, me parece de que tiene una base. Si conoces de la historia norteamericana, sí, Abraham Lincoln perfectamente, como todo lo podía, como él era una persona que estaba súper adelantada a los tiempos, perfectamente el tipo podía tirarse a ser un cazador de vampiros. No me imagino otros presidentes, tiene que ser alguien como muy icónico. Por ejemplo, te tiro un paso, ¿no? Que son cosas que me cuestiono toda la vida. San Martín. San Martín cruzó los Andes, ustedes se lo saben, ¿no? Cruzó los Andes, era amigo de Bernardo Higgins, ayudó a liberar a los chilenos digamos, de todo lo que era la constitución que tenían los españoles. Nosotros estábamos totalmente conquistados por España y él nos viene a liberar. Entre medio se mandaba cartas con la novia, se mandaba emails, que tiene miles de emails con Remedio de Escalada. El tipo era un romántico. O sea, el tipo, por favor, andate a caballo a cruzar Mendoza, completo. Si ni siquiera lo podemos hacer en auto, el tipo lo hizo a caballo. Así de chapa estaba el loco. Así de toda la dopamina la tenía. El tipo todo lo puede. Prácticamente es un superhéroe. Tú puedes adaptarlo de mil maneras a ese tipo. ¿No fue en mula? Se supone, nosotros en Chile nos contaron que se vino a caballo. Sí, pero después dijeron El caballo blanco. Caballo blanco, Claro, pero después dijeron que era imposible cruzar la cordillera con un caballo. El único animal que se podrían haber llevado para hacer tiro y para llevar las cosas que tenían que llevar era una mula. Entonces dijeron, bueno, le deben haber tirado un poco de flores diciendo que era un caballo blanco, pero en realidad era una mula. Bien, entonces para no decir que era un caballo blanco, porque el caballo blanco es el caballo de la libertad, ¿no? Entonces como que bueno, pasamos una mula. La mula nos suena como nos suena muy romántica. Entonces ahí es donde nosotros, por ejemplo, si tú quieres hacer una adaptación, puedes tirar, por ejemplo, fue verdadero héroe porque arriesgó su vida. Los superhéroes no arriesgan nada porque tienen superpoderes, entonces no lo son tanto. No, pero acuérdate, Sole, ojo, vamos para atrás. Acá tienes el camino del héroe. Entonces, ojo, porque dentro del camino del héroe o el superhéroe, como en el caso de Superman o todos los demás, Superman se arriesga. Acuérdate que Superman se arriesga, él está en este planeta, si le tiran kriptonita, chao nomás, pues se acabó Superman. En ese sentido, acuérdate que todos los héroes tienen todo este camino. Entonces, cuando tú te vuelves superhéroe, puedes tener un superpoder o no, pero ese superpoder, como decía Stan Lee, lleva la gran responsabilidad, y esa gran responsabilidad se llama el pacto. Entonces, y la resiliencia de aceptarlo. Entonces, en ese camino heroico, nosotros tenemos que entender dónde lo podemos adaptar. ¿Podemos decir que tenía un super mega caballo? Sí, podemos tirar que tenía un super mega caballo. Para que realmente se sienta cada vez más heroico el camino que hizo, por ejemplo, San Martín. Y tú lo puedes adaptar. Si lo quieres poner desde un punto de vista romántico, el tipo es un príncipe otome. Le mandaba cartas a la novia. Te puedes ya hacer una novela visual de eso. Solo con eso. Entonces, revisemos el camino del héroe, no se olviden de eso, porque es simpático. Entonces, Cabral, soldado heroico, otro héroe el sargento Cabral. Ahí tienes, otro héroe el sargento Cabral. Suena más heroico en un caballo. Entonces, tengamos presente esas cosas cuando nosotros hacemos la motivación, esa curva de cambio. Y lo más importante es la decisión. Nosotros cuando entendemos que cada personaje elige y decide, esa decisión es lo que lo hace creíble. Cuando un protagonista tiene que decidir entre dos cosas fuertes, vivir o morir, por ejemplo, entre el bien o el mal, entre salvar a mi hijo o a su esposa. Ahí es donde la decisión se torna casi imposible de no tomar. Esas son las decisiones que tienen que ustedes crear en su novela visual. Esas son las decisiones en torno a lo que le pasa al personaje. No, me voy para la derecha, me voy para la izquierda y al final entro a la misma biblioteca, porque da lo mismo la decisión al final. Cabral, soldado heroico. Acá vamos a poner aplausos. En esos tramos donde tenemos las riendas del espectador se logra una identificación con el conflicto. Te das cuenta que lo que tiene que decidir el usuario es un conflicto ético.
de forma inmediata. Entonces, todo tu prota en las historias tienen que decidir qué camino seguir para llegar a una encrucijada. Tú les vas a meter la encrucijada. Por eso la pregunta es la siguiente. Cuando ustedes cambien un personaje, le cambien el rol, las decisiones van a ser así. Si tú sientes que no, ten cuidado, dígame. ¿Y en esa decisión es donde se ramifican los finales? ¿Los Claro. posibles finales? Claro, cuando tú decides algo, puedes asumir puntos o no. Entonces, si yo, por ejemplo, en el caso de, te voy a dar un ejemplo, que siempre sale en Spider-Man del multiverso. Si yo no me hubiese ido, agarro los poderes y soy el hombre araña. Si yo no se me hubiese ocurrido agarrar mis poderes para mí mismo e irme a luchar para ganar plata fácil, jamás, aunque todo el mundo me va a decir como fanáticos de los multiversos y todo Spider-Man, esa es una decisión que realmente es una decisión que altera la personalidad de Spider-Man, por eso se hace Spider-Man. Pero si yo nunca hubiese hecho eso, mi tío Sí. seguiría vivo. Esa es la propuesta. Entonces, cuando tú tomas decisiones, esas son las que te van a empezar a estirar las ramas y te van a dar posibles finales. ¿Me quedo con la chica que me gusta o no me quedo? Si no me quedo con la chica que me gusta, aparece una nueva. Esa nueva, ¿es el amor de mi vida o no es el amor de mi vida? Entonces, la elijo, es el amor de mi vida. Ah, la mina me sacó toda la plata del banco, final malo. Esa no era el amor de tu vida. Claro. Entonces, te lo doy así como bien basic, onda, si se entendió. Entonces son decisiones éticas, son decisiones que afectan de forma inmediata. Entonces todos los protagonistas de su historia deben decidir qué camino seguir para llegar a encrucijada. Tu tarea cuando hacemos novelas visuales es que los tipos lean, se enganchen con lo que lees y después los metas en este problema, decir, uy, ¿qué hago? ¿Salvo al bebé o no lo salvo? Si no lo salvo al bebé, ¿qué pasa? Y de ese que pasa empiezan a aparecer finales. Como por ejemplo, acá les traje unas fotos de lo que les dije que les había sacado copia. Les había sacado copia de la Biblioteca de Nueva York. Este es uno de los primeros, si no es el primero, creo que es la primera edición de Alicia en el País de las Maravillas. Así arranca Alicia en el País de las Maravillas. Acá tienen un personaje que tiene su motivación. Él está con el reloj. O sea, así son las primeras ilustraciones para que vean cómo nacen los personajes, cómo tú después los vas mutando. Ese es el primer boceto de Alicia en el País de las Maravillas de el conejo. Así arranca. Y es el conejo de la época. Se dan cuenta que está vestido súper clásico. Y la pose que tiene. Y el primer capítulo dice, hacia el agujero del conejo. Que eso, de hecho, es un dicho norteamericano que ya quedó. Cuando tú estás muy obsesionado con algo, se llama I'm going to the rabbit hole. O sea, voy para adentro a investigar esto y no salgo más. Entonces, Sole eliminó su propio mensaje. No entró nadie más tarde a la cursada. ¿Estamos bien? Porque no sé si me saltó una notificación, quería saber. Entonces, acá, por ejemplo, tienen la primera hoja de Alicia y al lado tienen ustedes a la Reina de Corazones. Dense cuenta lo chica que era en diseño de personaje la Reina de Corazones, lo estructurada, lo cuadrada, la cabeza tosca que tiene, todo en punta, el diseñador la diseña en punta y que parece una especie de mamushka cerrada. Y los rasgos de estar molesta son súper marcados para decir que la tipa de entrada no tiene buenos tratos. Así es como se refleja un personaje a través de la descripción. Chinwenwencha, jajaja. Bien, ahora lo único que les puedo dejar a ustedes es para que se inspiren y ahora arrancamos con la clase de pitch. Esto que está acá se los dejo para que entiendan cuán importante es que ustedes adapten una historia y aunque no lo crean, cuando ustedes suban Itch.io, esa descarga de esa persona tu historia le va a quedar para siempre. Y eso es real. Eso es lo entretenido de contar historias y que las historias se transmitan no solamente a través, como ustedes lo están haciendo en una novela interactiva. Las historias, como les dije al principio de la primera cursada, las historias trascienden cuando tus personajes son profundos, como acá dice en la portada de la Biblioteca de Nueva York. Un buen libro es la preciosa sangre vital de un espíritu maestro, o sea,
tu buena historia va a correr como que fuera la sangre vital de tu jugador. Embalsamada, atesorada, embalsamada. ¿Se dan cuenta que embalsamado, cuando algo lo embalsama es porque lo encapsulas y queda preservado en el tiempo? Tu juego va a quedar programado y preservado en el tiempo. Y también va a pasar porque las historias trascienden con el propósito de darle vida más allá de la vida. Eso es lo entretenido de hacer historias interactivas. Por eso a ustedes les gustan los videojuegos y les marcan los personajes, porque hay alguien que te lo escribió. Igual como cuentan en la película de Free Guy, que si la vieron, el mensaje es ese. Hay un programador detrás que le puso un montón de cariño a esa historia, le puso un montón de onda a esa historia, y por eso para ti trascendió. Y va más allá de la vida, porque ya ese personaje ya no está dentro de ese juego. Te acompaña cuando compraste los peluches, cuando te compraste el DLC. Por eso genera tanta fidelidad, chicos, los videojuegos, porque los videojuegos es algo súper poderoso que va más allá de la vida. Y más encima, le estás dando un poder de decisión al usuario. Entonces, cuando ustedes comprendan ese punto, que esto es del año 1644, esta frase, o sea, para que vean que nuestras historias han trascendido desde hace miles de años. Lo que nosotros hacemos es trascender con una historia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con todos los ejercicios que ya vimos. Entonces, hasta acá, ¿tienen alguna duda, consulta? No, profe, re claro. O sea, nosotros seríamos la voz de las grandes mentes. No, profe, Sí, todo bien. por supuesto que sí. ¿Es eso? ¡Wow! Por supuesto que sí. Tú vas a ser la voz de tu personaje que no tiene voz o que tiene un sentimiento y que quiere contar algo, y tú le vas a dar el código, la programación, la onda, todo. Todo. Tú vas a ser la gran mente que sí, es correcto. ¡Ay, no! Me encanta, lo entendiste. Por supuesto que es una responsabilidad. Sí es. Profe, ¿usted hizo algún videojuego? Por supuesto que sí. Yo hice 2 videojuegos, de hecho. Acá se los muestro. Acá, no sé si se ve mi pantalla. Ahora se las paso. Miren, acá tienen. Acá tienen. No solamente yo trabajo en videojuegos, sino que acá tienen mi pequeño emprendimiento y yo todavía sigo trabajando con videojuegos. Toda esta animación yo la hice para Prisma y el mundo de los 7 colores. Prisma y el mundo de los 7 colores fue seleccionado están acá los premios que tengo. Acá tienen todos los premios que tenemos de portafolio. Nosotros estuvimos en Game Dev Universidad Católica el 2021. Nosotros ganamos el concurso 2021 de plataformas de economías creativas con Project Alpha. Estuvimos en Expo Digital Argentina 2020 Neva Play. Fuimos seleccionados en Neva Play hasta el 2020. De ahí no he podido actualizar más porque me dediqué a hacer clases. Enseñando todas estas cosas. Nosotros quedamos seleccionados con Prisma y el mundo de los 7 colores. En Expo EVA 2019 también quedamos con Prisma y el mundo de 7 colores. Y ¿Qué acá, motor usa? Ren'Py. Ah, buenísimo. Mira Sí, qué lo vi, fácil. lo conocí por primera vez con esta materia y está muy bueno. Es Me que parece para novela interesante. visual, muchas gracias, queridos. Acá nosotros quedamos seleccionados en Game On, el arte del videojuego, estuvimos en Big Bang Fest y además estuvimos en Argentina Game Show, estuvimos en Chile en FestiGame el 2018 y yo sigo siendo partícipe de Incuba tu Creatividad. Estoy dentro de las plataformas de economías creativas de la 4ª región de Coquimbo, Chile. Y acá tienen, para que sepan, porque no he podido terminar Prisma, pero yo sigo haciendo Game Jams. Mi último juego fue Lente del Relato, que lo hicimos en Godot, y el anterior fue Dragón Visual Novel en Sci-Fi, hecha con Ren'Py. Esta la pueden descargar ustedes, está acá, para que se la descarguen y la jueguen. De hecho, lo pongo de ejercicio de clase. Acá la tienen completa la novela visual, es una mini demo y la terminamos completa. Está full funcional y la hicimos en 48 horas. Lentes del Relato, a nivel funcional, le faltan algunas mejoras, pero también está listo. Y esta es una cozy novel que también está centrada en el relato y es de diseño 3D. Ahí tienen. Entonces, yo no he terminado y de hecho, a mí me pasaron como redactora. Cuando yo entré, el Gamer Designer a mí me puso la consigna
de que quería hacer una historia en base a un chico de Venezuela y en base a un fuerte que tenía no sé cuántos miles de años. Yo me tuve que poner en 12 horas a investigar todo acerca de ese lugar y lo transformé en una historia emotiva que además teníamos que ponerle, porque a mí el programador Chicho, que está dentro de la comunidad de Godot, me pidió que tenía que ser inclusiva y que tenía que tener algún tipo de discapacidad el personaje. Y así fue que lo trabajé. También el guión está en inglés y en español, no sé si alcanzó a implementarlo en el inglés, pero lo hice en ambos idiomas. Entonces, todo el sentimiento que tiene la novela acá, nosotros en esta novela Cozy, lo que hicimos fue que este personaje se va emocionando cada vez más al entrar al museo, porque era su sueño entrar ahí porque tenía una discapacidad para acceder. Y ahí es donde estaba mi leitmotiv y ahí es donde estaba mi conflicto y obstáculo. Y en esas dos Game Jam, y esta Game Jam la hice este año, porque mi meta es, si yo no alcanzo a hacer mi mega producción de la novela visual que quiero hacer, al menos una vez al año me meto en una Game Jam y me dedico a ser 100% redactora. Después tienes la novela visual de Project Alpha, que la tengo que volver a resubir, que es un otome de ciencia ficción futurista, y tienes Prisma y el mundo de los 7 colores, que es un juego dedicado para niños, que lo tenemos acá. We Are Making ID, para que sepas, We Are Making ID. Acá, por ejemplo, tienes todo el opening de Project Alpha. Este opening lo hice yo, completo. Y acá tenemos la protagonista, tenemos a los otros tipos del otome. Y este también se hizo, sacó la música también es 100% original. Acá tenemos el cantante apasionado. Onda, los dibujos son perfectos, la banda sonora suena espectacular. Entonces uno tiene que entrar a competir con Mystic Messenger. Esa es la realidad. Entonces ahora vamos a hablar justo de eso. Yo te puedo pasar el consejo de... Y en Corea también, olvídate, también hay un montón de novelas visuales. Y el mercado, que no lo crean, el mercado de las novelas visuales, la mayoría que vive de esto, son todas productoras, son mujeres. Son todas mujeres, la mayoría. Uno de los productos, de hecho, una de las producciones para Godot, que en estos momentos consiguió como $100.000 en dinero de recaudación en Alemania, es un indie dev que hizo una adaptación, escúchenme, una adaptación de Alexander Dumas. Y si no saben quién es Alexander Dumas, es Los Tres Mosqueteros. El tipo estaba rayado con Los Tres Mosqueteros, se largó a hacer, esto lo sé por mi trabajo, el tipo es un caso de éxito, el Conde de Montecristo también. Entonces, se largó a investigar el libro y se largó a hacer una novela visual solo, y el tipo logró recaudar la plata y él vive de esa novela visual. Entonces, no tomemos a menos las novelas visuales, porque hay cosas interesantes que se pueden hacer. Por lo mismo, detalles que te puedo tirar de data real, tips de Game Jam. Cuando tú haces una Game Jam, si tu juego lo estás haciendo para aprender, para portafolio, bueno, no hables con tus compañeros y ahí quedó. Pero en el caso de que ustedes quieran tomar, y este se los voy a dar como consejo profesional y si queda grabado mejor, yo se los digo como profesional, si ustedes se quieren tomar ese juego en serio, lo quieren terminar, lo quieren llevar a concurso, quieren entrar a esos típicos concursos de Santander Río, te da $10.000, una cosa así, vayan y agarren ese juego, primero hablen con todos los involucrados hasta dónde ellos quieren participar o no. Traten de que quede por escrito en alguna parte que ellos abandonaron el proyecto, por favor, háganme caso, porque después si no van a tener la gran fez de problemas legales si la llegan a pegar, porque cuando uno no la pega nadie te reclama, pero cuando la pegas, ahí empiezan a aparecer, hey, oye, yo hice esto, dame plata, y pasa eso. Tiene que quedar por escrito, de alguna manera, en un correo, lo que sea, que ellos abandonaron el proyecto o que no van a participar. Cuando hay plata de por medio aparecen... Es que sí, por eso. Yo les recomiendo de verdad que dejen por escrito las cosas de que quiénes son los que van a estar involucrados en ese proyecto y váyanse de inmediato. Si ustedes son los redactores, váyanse al día siguiente al INPI y a derechos de autor que tiene que haber en la ciudad de Bahía Blanca, si no, cuando se pegan un viaje acá a Capital o lo hacen online, no sale nada, creo que sale como $4, hasta todavía salía $40, así que ahora tiene que estar
tiene que estar por lo menos a 4 o 5 dólares la patente. Ustedes guardan en derechos de autor su proyecto, guardan todo el guión y con eso ustedes ya se pueden poner a trabajar. No hay en Bahía, hay que hacer todo online, pero es un tema el de enviar todo por correo, ya. Péguense un viaje, un fin de semana que quieran venir a visitar a algún amigo, van el lunes, toman la hora y por 10 dólares, 4 o 10 dólares, resguardan su obra. Nosotros, por ejemplo, en el caso de Project Alpha, que es mi juego, yo lo tengo guardado en derechos de autor acá en Argentina y en Chile. Y en Chile lo tengo patentado. Y la patente me salió 60 dólares. Y sí, yo creo que es necesario porque también Sí. acá antes me gustaba participar en concursos que hacían de diseño gráfico, pero había una letra chica que decía que ellos eran dueños después de todas las obras que no resultaran ganadoras, Ah, claro que sí. utilizar para posteriores cosas. Entonces, o sea, los proyectos en los que iban a usar tus diseños no te iban a pagar, se los quedaban las empresas que organizaban el evento. Correcto, porque tú regalas tu trabajo. Es así. Es así, esa siempre es la letra chica. Pero en el caso en el caso, chicos, de las jams están hechas para que la gente se conozca y haga trabajo y son como de libre derecho a autor. Entonces, sí queda como a libre derecho a autor. O sea, alguien puede agarrar tu juego y después rehacerlo. Entonces, tienes que guardarlo y acá, una vez que lo patentas, queda de por vida. La patente de un juego, o sea, la patente de tu proyecto, el juego, esa patente dura 10 años. Para derechos de autor, para proteger tu obra, es de por vida. ¿Y estos, Entonces, profe, que hacemos para la universidad son nuestros o de la universidad? no, pues se supone, eso tienes que preguntarlo en la universidad, antes de preguntar. Antes de que yo te responda, pregúntale a la universidad. Porque en realidad las obras que tú haces acá son material de construcción para tu aprendizaje. Entonces, tienes que preguntarle a la universidad cómo funcionan ellos. Ahí está la buena respuesta. Ahora, ¿qué sería el que nunca aportó al grupo y pida parte de la recaudación? Por eso tienes que hacerlo firmar algo por escrito. Pero cuando la pegues, pues mi amor, cuando la pegues, Mariela, cuando hagas este proyecto y te llega a ir bien con el proyecto y llegas a explotar y ganas el concurso, habla con un tío que es abogado. Ahí está. Porque si no, nos estamos saliendo de lo que es la clase del pitch. Vamos a tener que preguntar. Entonces, en Argentina hay que investigar eso bien. Una cosa son los derechos, otra cosa es la patente. Mira, yo lo que me acuerdo fue cuando yo patenté, la patente tiene una patente que tienes que hacerlo por identidad y depende mucho del desarrollo que tú hagas. Va a tener un costo, dura 10 años. Derechos de autor protege toda la obra. Porque me acuerdo porque yo hice el trámite. Y me parece que en Argentina no hay patente en lo creativo. No, no hay patente en lo creativo y hay otra cosa también. Ustedes no pueden patentar desarrollo. Ojo, el código no es patentable. El código se puede modificar. Es como hay gente que dice, ay, es que yo inventé Pokémon, yo inventé este juego de Roblox. No tienes ningún derecho sobre un juego de Roblox. Ninguno. Es lo mismo que los concursos de regalar tu diseño gráfico a Coca-Cola. Estaría buena una charla sobre todas estas cosas burocráticas. En algún momento, si nos sobra, si nos llega a sobrar clases, nos juntamos y les explico toda mi experiencia con respecto a cómo proteger una obra y cómo hacer esas cosas burocráticas, porque yo ya lo hice. Así que, pero antes de eso, chicos, ¿dónde está? Antes de eso, vamos al pitch. Correcto. Entonces, narrativa y guiones, nosotros lo primero, antes de que nosotros tengamos, no estemos como la lechera, antes de tener todo, decir, bueno, ¿cómo gano plata? Y hagamos la coraza burocrática, tengamos una buena idea. O vendeme el lápiz. Entonces, ¿qué es un pitch? Súper fácil. Es un argumento de venta. Entonces, me encanta que ahora hay efectos de sonido. Antes escribamos algo. Correcto. Ahora me entendieron. Qué bueno que les gustaron los sonidos. Entonces,
por lo menos ya está un poquito más dinámico. Les prometo que el chan y el cri-cri los pondré la otra semana. Es el argumento de venta. El argumento de venta que preparamos para rápidamente poder contar el proyecto y la idea que queremos llevar adelante. Algún interesado que cuente con los medios necesarios. Entonces, el meme de ese perro riéndose es mortal. Me encanta que les guste, chicos. Yo se los prometí, aparte. Yo les prometí, les dije, la otra semana voy a gamificar un poquito más la clase, les voy a poner sonido y ya les puse los sonidos. Me queda el cuac y el chan y queda. No, me queda los grillos y el chan. La otra semana los implemento. Animaciones no se va a poder poner porque veo que Webex no me deja. Es imposible que yo implemente algo acá con Webex en pantalla. Puedo averiguar, pero veo que no va a ser tan fácil. Así que, volviendo. Qué bueno que les haya gustado, me alegra un montón. Yay. Nosotros tenemos que tener un argumento de venta. Yo sé que es la única profe gamer, no, la profe streamer, digamos. También ponga el wow. Este wow. Mejor aún. Acá. La profe streamer, más que nada. Entonces, volviendo un poco al tema, no sé si es ese wow, sino mándenme sugerencias, chicos. Onda, mándenme un mensaje, profe, ponga este wow y lo voy a insertar ahí y me descargo el audio. Entonces, volviendo, yo sé que ustedes, los profes, les van a enseñar lo que es pitch de venta y pitch de marketing y va a ser como más orientado a un proyecto que ustedes quieran llegar a concurso. Pero lo que más importa, que quiero que les quede, es que cuando tú tienes que ir a vender una idea, hay una cuestión que se llama pitch, porque se llama elevator pitch. Esto partió desde la época de Microsoft, en la cual los tipos subían las escaleras y mientras subían las escaleras estaba su jefe superior para llegar a otra planta y le decía, bueno, ¿qué es lo que querés? Contame rápido, papá, que no tengo tiempo. ¿Qué me querés qué querés hacer? No, lo que pasa es que queremos implementar Messenger y Messenger va a tener esto. Entonces, si en la subida de la escalera convencías al manager, lo vimos en la intro de diseño, perfecto. Si tú en esa subida lo convencías, entonces te aprobaban el proyecto. Esto es lo mismo. Tú tienes que contar brevemente algo que convenza y no chamullarme a mí, a la profe o a los ayudantes, sino que tu argumento de venta, la anécdota del ascensor, convencerlos. Por eso, tu pitch tiene que ser corto, por ende, y tiene que convencer que realmente la adaptación que tú estás haciendo de la historia es viable. Por eso, revisen la clase anterior con respecto a la rúbrica de la evaluación, porque la rúbrica de evaluación es la consecuencia de tu análisis. Si tú comprendiste bien el texto, hiciste una buena sinopsis, determinaste quién eran los protagonistas y antagonistas, el conflicto, vas a poder hacer más fácil un pitch, vas a poder entender mucho mejor a tus personajes, vas a poder entender a tu audiencia ideal. Un pitch para decirle a un millonario que quiere invertir, primero que nada, yo lo que recomiendo es, si tú quieres agarrar a alguien de Dubái que tenga plata, yo lo que te recomendaría primero es conoce esa audiencia, si tú vas a ir a vender. Cuando nosotros vamos a vender, tienes que vender algo que se llama como el diferenciador, la súper gran idea. El diferenciador es lo que hace, por ejemplo, Mac o Apple. ¿Te gustaría, mira cómo arranca la pregunta, ¿te gustaría tener toda la música en el alcance de tu bolsillo? Te presento el iPod. Esa fue el primer argumento de venta que para ellos fue revolucionario. Tú tienes que llegar a ser revolucionaria cuando vendes una idea. Por lo general es algo que se llama Unique Selling Point, que lo vamos a ver ahora. No, me imaginaba un pariente. El tema es cómo tú convences a tu pariente que te pueda llegar a dar esa plata. También funciona para todo, ¿eh? El pitch funciona para... no sé si vieron Turning Red. Turning Red en la película. La chica... Qué hermosa película. Es un peliculón. Es terrible, es buenísima. En Turning Red, la chica da un tremendo pitch a los padres de por qué tiene que ir a ver a la banda. Es un pitch, es un argumento de venta. ¡Ay, sí! Es un pitch. La mina explica todos los argumentos de venta de por qué tiene que ir a la... Es lo mismo. Claro, Tú puedes hacer le un puso pitch a tu video, papá. les dio mercancía, le puso pósters, Claro. de todo. Es un pitch, entonces también el pitch tú lo puedes llevar a todo. El pitch de
cómo puedo hablar con mi tío para que me dé plata para hacer un juego. El pitch de cómo decirle a la chica que es mi amiga que, no sé, que me saque de la friend zone y salga conmigo a comer. Y le invite al cine. Todo es argumento de venta. Ahora, si te funciona la venta y la chica al final te dice que sí, eso no es una declaración, es venta. Es como tú vendes tu idea. Hay que persuadir, me encanta, muy bien. Excelente. El pitch tiene que ser cachín, correcto. Vamos a tirar un wow. Correctísimo. Tengo que tirar un cachín, ¿ah? Oferta y demanda, correcto. Por eso tiene que ser breve, estratégica, memorable. Tiene que ser memorable. Esto de toda la música al alcance de tu bolsillo es súper memorable. Y el call to action es al final el deme plata, ¿no? Entonces, una de las cosas que quiero que tengan presentes para que yo voy a evaluar en el pitch, digamos, clean caja. El clean caja, después mándenme un mensaje, de verdad. Porque si no me voy a olvidar que tengo que poner los grillos, que tengo que poner el chan, el clean de caja, tengo que poner un clean también positivo, así, ¡king! Para que ustedes tengan para que tengan en la llamada. Entonces, esto es algo que yo evalúo en el examen, onda, porque a mí me sirve entender si tú entiendes el qué, cuál es el género de tu juego, los objetivos del storytelling, el por qué. Y el por qué, por favor, ustedes, no mi amor, no el mi amor de Moria también, todo el rato. Todo el rato. No voy a poner los de Martín Sirio porque son un montón y eso ya es como más de 18 años. Así que no me pidan poner los de Martín Sirio en la web, por favor. Porque ahí ya se va a salir, se va a salir de mambo la clase. Sí, tal cual. Entonces, cosas importantes. La Tati. O Vainerea, por ejemplo. Cosas importantes, mortal, botón. Entonces, cosas que yo quiero que les quede claro es el por qué, si ustedes me dicen, porque la profe me hizo elegir el juego, está mal, claramente está mal. No me pongan esas cosas. Es que satisface el género a la audiencia. ¿Quién es? Definir nuestro jugador como si fuera alguien real, que se llama buyer persona. Cuando lanzamos el juego en las etapas del Gantt, el Gantt es las timeline patito, correcto. Plataforma lanzar, esto determina el qué. Entonces, el buyer persona, tenemos que entender que el buyer persona es nuestro jugador, tiene características. Tal cual, nuestro jugador ideal que va a jugar nuestra novela tiene una característica para el contexto del juego y tiene una historia sociocultural, político, etc. Entonces, los juegos, chicos, se enfocan en el punto de vista. Es en el point of view, pero viviendo desde distintos mundos. Y por supuesto, no me abre el link de el coso y me quiero morir. No sé por qué a mí no me abren acá cuando estoy en la clase y me pone muy mal. Entonces, hasta acá, ¿tienen alguna duda? Entonces, acá. Están entrando un poquito tarde, chicos. No se olviden el sonido de pato, sí. Pero acá me faltó el chan, correcto. Esto no me anda el coso. Entonces acá no me quiere andar. No me quiere andar este link, pero voy a tener que describírselos para no perderlo. Ahí me cierra y vuelvo a entrar. Dale, no hay ningún problema. No, qué buen sonido. Bueno, acá el Shigeru lo que hace es explicar un poquito, después les voy a pasar el link porque no me está abriendo y esto está embebido, el link de que este personaje en el Mario Galaxy, él cuando estaba jugando Mario Galaxy, probando el juego, se dio cuenta de que hay gente que le fascinaba el juego, se quedaba viéndolo y no jugaban. No jugaban el juego, se quedaban viéndolo. Entonces él dijo, bueno, agarramos el otro control y que los chicos empiecen a agarrar estrellitas en el aire. Eso es entender a tu buyer persona. O sea, el tipo cuando vio la prueba de usuario, que había gente que no jugaba, se dedicaba a mirarlo, bueno, que el otro no es que no haga nada, que toque la pantalla y colecta estrellitas. Eso es un poco el point of view también y entender a tu usuario. Entonces, cuando tú inventas un usuario, tu usuario, si le gustan los juegos de crímenes,
te vas a enfocar bastante en buscar las pistas, que las pistas estén bien detalladas, porque ese es tu tipo de usuario ideal. Entonces, por eso no podemos inventar al buyer persona. Te doy un ejemplo 100% real, no fake. Cuando yo estaba trabajando para Telefónica, porque ese es uno de los trabajos profesionales que hice que ya puedo contar porque ya pasó suficientes derechos de autor que fuera de broma me hicieron firmar. A mí me hicieron firmar en Telefónica por derechos de autor para no contar proyectos, etcétera. Y era un plazo de 10 años. Ya ese plazo pasó, así que lo puedo contar. Telefónica, nosotros hicimos un juego que nunca salió que se llamaba Creápolis. Era un juego para educativo que realmente fracasó por el tema de que se le metió contenido duro, pero da lo mismo. Yo trabajé en ese momento como project manager y estaba un poquito en el game design, en el storytelling, nos metían en un poco de todo. Y en esa época, cuando recién estaba arrancando el juego, yo me quedé, mi primer día de trabajo, me quedé hasta las 4 de la mañana en que era la gran presentación de la empresa externa que estaba desarrollando el videojuego. ¿Y qué había pasado? Ellos querían copiarle a Mundo Gaturro y querían hacer casitas. Y dijeron que este proyecto era para niños de Latinoamérica. Latinoamérica, ojo con eso, ¿ah? Y de habla hispana, tipo Chile, Argentina, México y Perú, etcétera. Entonces ellos tenían todo el diseño de las casitas y eran casas en los árboles. Casita en el árbol A, B, C, etcétera. Entonces, y cómo tú subías del árbol para arriba. Y yo les dije a los chicos, les digo una cosa, ¿alguna vez en su vida, en Argentina, en Chile, en cualquier parte, han visto una casa en un árbol, a menos que sea de alguien que sea del Nordelta? No. Ya. Eso mismo planteé y me quisieron matar en las pelis yankee. Se los dije tal cual. Y me querían matar porque toda la presentación del pitch de ellos era las casitas en los árboles. Yo le dije, yo armé una casa en un amigo, se cayó el otro día. Sí, todos intenté. Yo también cuando era chica intenté armar una casa y se cayó. Yo hice una, pero bueno, tampoco era tipo yankee, pero las casas que estaban en ese pitch eran yankees, chicos. Eran yankees, totalmente yankees. Era como la casa de Bart. Y yo le dije, pero si están acá armando la casa de Bart Simpson, ustedes chicos están totalmente desconectados, le dije del usuario. Los niños, los niños latinos que juegan Mundo Gaturro se hacen su casita porque es una proyección de su yo, le ponen caramelos, le ponen almohada, entonces la casita hecha con sábana y frazada en la pieza, claro, eso era más viable, fíjate. Yo me subí a los árboles de la casa, no la casa del árbol. Claro, bueno, la casita acá es una sábana con una escoba. ¿Qué sabéis que habría sido mucho más viable que la casa era una sábana con una escoba y adentro era, pero la remansión, ¿no? Acá somos homeless arriba de árboles. No, no digamos eso, por favor. Por favor, no digamos eso. Entonces, polémico, por supuesto. Demasiado polémico tu cuestionamiento en la clase. Entonces, con eso a los chicos se les cayó el discurso de venta porque no estaban ni siquiera conectando con la audiencia ideal, que son los niños de acá. A ustedes se les ocurrieron 1.000.000 de ideas. Esas ideas son mucho más viables y un niño la va a sentir mucho más cercana porque muchos de ustedes tienen hijos. Es más cercana que decir los niños que suben a los árboles. No lo hagan, chicos, porque ahí sí, no solamente yo les pongo un 3, sino que, o sea, sí, pero no, sino que además ustedes no están viendo el point of view de sus jugadores, están súper alejados de la realidad de ellos. Eso es lo que no hace que ustedes vendan. Por ende, yo acá les dejo, revísenlo, porque además de que podamos hacer una guía, esta es la guía. ¿Cómo hacemos un buen user persona? Primero, el nombre como que fuera una persona real. ¿Se dan cuenta que esto es muy de guión? Porque para contarle algo a alguien tenemos que hablar como si esa persona existiera, por eso la tengo que rolear y la tengo que redactar. O sea, seguimos redactando, seguimos en el mundo de las narrativas. Toda esta documentación la haces tú, que es el productor de videojuegos. La hace el que se encarga de hacer la narrativa. Entonces, primero ponemos un nombre como si fuera real. Ponemos la foto de tu buyer, una foto como que fuera una persona real de verdad. Le ponemos edad, país, en qué trabajo dónde estudia, todo lo demás, ocupaciones, qué habilidades tecnológicas tiene.
Le ponemos qué consume, qué aplicaciones usa, qué cosas juega, qué redes sociales consume, cómo es su mundo digital enunciado, digamos. Le ponemos una frase, igual que tu leitmotiv de tu, no literal, no sea literal, como que fuera el leitmotiv de tu personaje, pero ¿qué es lo que le motiva a esta persona? Ay, a mí me motiva mucho Mundo Gaturro. Bueno, entonces ya sabemos que tenemos que hacer un juego parecido a Mundo Gaturro y no una casita en el árbol. Boom. Entonces, después tenemos que hacerle igual que un personaje, un storytelling, en vez de backstory le ponemos storytelling. Si existiese realmente, por ejemplo, mi hijo, mucho mejor. Si tu usuario, mira, te digo una cosa, todos los, Luis, todos, el 90% de los emprendedores se hablan a sí mismos. Los emprendedores exitosos, el user persona son ellos, son su hijo. Hay un montón de casos de éxito que son así, que nacen de mi hijo le faltaba tal cosa, entonces mi hijo es mi user persona y la solución es esta. Como en Estados Unidos hay un montón de plata, hay un caso de un niño que el flaco se hizo, como a mí me gusta hacerme las uñas, hay un niño que se hizo pintura de uñas para chicos. Te lo pongo como ejemplo. Déjame buscarlo porque quiero encontrar a ese flaco. Y ese flaco estuvo en Shark Tank. Ese niño estuvo en Shark Tank. Acá está. Glossy Boy se llama él. Acá está. Lo encontré. Lo encontré. Mira, ahora te lo muestro. Glossy Boys es un caso porque yo siempre lo veo acá en marketing. No sé si se ve la pantalla. Mira. Mi hijo es la mejor musa para todo buen padre-madre. ¡Ah! Mira, ese que está ahí es el niño. Ese niño tiene 14 años y estuvo en Shark Tank. Y él lo que decía es que él era skater y que él necesita andar con las uñas pintadas porque no quiere que se le quiebren cuando juega con la tabla, cuando hace flipping y porque quería él sentirse punk, pero que las pinturas de uña de mina no las encontraba fácil. Mira lo que contó. Él decía, tengo 14 años, me gusta pintarme las uñas y no me gustan las pinturas de uña de mujer porque primero el pincel es súper difícil de manipular. Segundo, no tiene colores lo suficientemente panquetas para mí que tengo 14 años para expresarme. Tercero, me gustaría que el nail polish, o sea, la pintura de uña, no se salga fácilmente yo que hago skating. Entonces necesito algo que sea reforzado. Y de ahí el flaco dijo, exprésate, y salieron esto que se llamó Glossy Boys. ¿Y qué es Glossy Boys? Son unos lápices que vienen con pintura que se seca fácil y le hace todo un paquete el flaco con expresiones así bien punk, bien para chicos. Para chicos. Ahora los quiero, yo también los quiero. Y el flaco $100 al kit. Y estas uñas vienen todos estos colores para que tú te pintes súper fácil la uña. Entonces, te das cuenta que la necesidad vino de este niño de 14 años, de ver cómo podía encontrar un nail polish que no sea un nail polish de uñas. Y mira cómo todo se refleja en la página web. Eso es, digamos, un excelente pitch y un user persona. El user persona fue él mismo. Entonces, viste, acá dice, lo vieron en Shark Tank. Bueno, el flaco fue a Shark Tank, le fue bien, ganó el Kickstarter, quedó en la semifinal y después de eso no ganó, porque típico que nunca ganan, pero ya con eso le sirvió para poder vender su proyecto. Date cuenta cómo es la página. La página es panqueta, está negra, parece como que fueran los chicos de Hanson del año 90, porque el chico hace skating y tiene su gorro de skater y la expresividad. Y mira, acá la forma en que te dice cómo lo haces es a prueba de un niño de 14 años. Abrilo, pintate, secate y listo. Y ya tenés tus uñas. Y cuenta un poco de él. Hola, soy Lucas, bienvenido a Glossy Boys.
si tienes buen gusto, if you are a rat, si tienes un gusto súper cool, está súper bueno que estés acá. Tiene 12. Bueno, en la época tenía, ahora tiene 14. Ahora tiene 15, ¿viste? Lucas, 15 años. Cuando tenía 12, quería usar las uñas por la primera vez, pero no me gustó. Entonces, por eso hice esta experiencia. Y esta experiencia, cuando me hice las uñas, apestó, la odié. Y por eso quise cambiar esto y de ahí nació Glossy Voice. Ahí tienes un pitch. Entonces, tiene cara tipo Michael Myers, claro, tal cual, muy bien. Entonces, se le caían las uñas. En realidad eran marcadores indelebles. No, en realidad son unos... Él inventó esto es pintura de uña, pero que viene como con forma de marcador indeleble. Entonces, de hecho, para una mujer es mucho más fácil pintarte así que estarte pintando con la brocha. El flaco lo hizo súper fácil para cualquiera. Entonces te das cuenta que sí, el buyer persona es una persona real y puede ser tu hijo, pero es una necesidad que conecta. Y el flaco tuvo sus motivaciones. ¿Qué lo motiva? Entonces, en tu caso, tu jugador, ¿qué lo motiva a jugar? ¿Qué cosas le motivan en torno a tu proyecto? ¿Qué cosas en su vida lo motivan en torno a la función que tú das? ¿Qué es lo que le frustra? Por ejemplo, este flaco le frustraba, a este niño le frustraba de que no podía pintarse las uñas con las cosas de Nina, porque eran súper inútiles para él. Entonces, bueno, me voy a inventar estos lápices así que parecen virome, que parecen fibrones. Es re fácil para mí solucionar el problema. Entonces, lo que te frustra es la solución. Por ejemplo, si a mí me gustan las novelas visuales y no hay ninguna novela visual de ciencia ficción y quiero hacer una ciencia ficción de romance, ¿qué es lo que le frustra a mi usuario ideal? Que quiere vivir romance de ciencia ficción. No hay nada de eso. Bueno, yo se lo soluciono. Eso se llama en marketing alivianadores. Entonces, además le pones otros contextos que suman. Los hobbies, por ejemplo, este niño es skater, intereses personales, qué le motiva, qué le desmotiva. Esto que puse acá con una X, se los pongo de ejemplo para que no lo hagan nunca, por favor, y eso en evaluación va a restar puntos. Nunca pongan en habilidades o hobbies, intereses personales, lo que le motiva, lo desmotiva, el nivel de tecnología, cosas que tengan puntitos, estrellitas, ni siquiera pónganlo en sus currículum vitae, porque de verdad nadie lo lee. Eso no es interpretable y esto de que 5 estrellitas de 7 en Photoshop, ninguna encargada de recursos humanos te lo lee. Y encima, esto que está acá, ay, soy bueno en skating, 3 puntos. Es totalmente interpretativo. Ustedes describan, es mejor describir en su currículum, describan. Tengo 7 años de experiencia hablando inglés que poner 3 estrellitas. Por favor. ¡Pum! Hace 5 años me puse a fabricar stickers de todos los personajes de Sanrio por mi hija. En ese momento no estaban de moda y no conseguía en los comercios. Ahí tenías un emprendimiento, pues flaca. Muy bien. Felicitaciones. Son los dibujitos de mi infancia. Ahí tienes, bueno, así nace un emprendimiento. Ese es tu backstory. Hace 5 años mi hija quería dibujos de Sanrio, los hice yo. Y ahora tenemos la librería de Sanrio. Si te consigues más encima, si te llegas a conseguir la franquicia, mejor, tienes como la exclusividad. Ahora me pasa con Pusheen de Cat. Cuando tú tienes una necesidad, es la necesidad de otro. Entonces, no se consigue. Pusheen no hay nada. Sí es cierto. No hay stickers de Pusheen, es cierto, porque justo estuve metida en Temu revisando esas cosas, así que 100% real. Pero ¿te das cuenta que encontraste un vacío en la Matrix? El vacío en la Matrix es no se consigue, ya va a llegar a la Argentina. Antes de que llegue, ustedes pueden ser pioneros. Onda, eso es ser un buen buyer persona y un buen emprendimiento es cuando tú eres el primero que soluciona la dolencia de otro. Entonces, nosotros encontramos objetivos personales que quieren en torno a tu juego justificarlo también. ¿Por qué elegimos ese usuario? Y el point of view son las 5W que les comenté. ¿Y qué le teme en torno a tu proyecto? Entonces, por ejemplo, este chico, ¿qué es lo que temía? Su mayor temor era que nunca iba a poder expresarse y tener sus uñas pintadas para andar en skate. No tener sus uñas, no personalizarse. Entonces,
Por ejemplo, el mayor miedo de un gamer no es, no pasarse el juego, no comprarse los skins, no va por ahí, ¿ya? No. El mayor miedo de tu jugador es, por ejemplo, nunca poder vivir una novela, si estás haciendo una novela visual de ciencia ficción, nunca poder vivir un romance de ciencia ficción a través de una toma de decisiones. Entonces, esas son las cosas que tú tienes que pensar para tu ficha de personaje. Además, es el unique selling point. Respuestas incorrectas. Voy a arrancar con eso. Es divertido. Es un indie. El arte es súper genial. Lo adaptamos en base a un libro que es súper único. Eso, por favor, no. Por ningún motivo. ¿Ok? Cosas que son unique selling point, lo del niño. Mira, estas son uñas para chicos, súper fácil de usar, parece fibrón, ya está. Unique selling point de la Wii en esa época era hacer ejercicio jugando. Tú tienes que encontrar tu unique selling point que no sea, es que tuve que agarrar el libro que me dijo la profesora y no me quedó de otra. ¿Se entendió? Hasta acá, ¿tienen alguna duda? Profe, por ahí en el tema del arte, porque No, yo el para hacer los arte. pitch, por lo menos de los 2 juegos que estamos haciendo, yo hacía énfasis, digamos, en el arte que le elegimos, que No, era low poly pixel art, si no me recuerdo. no. En la investigación que hice así por arriba, veo que no hay títulos con ese tipo de arte. ¿No puede llegar a ser un selling point así? No. El arte, a menos de que tú seas, a menos tú dices, El sabes que yo soy estilo lo... artístico. Sí, a menos de que tú seas, por ejemplo, Gris. ¿Viste el juego Gris? No. Bien, te lo pongo como ejemplo. Gris Game. Ahí el arte no es una solución, chicos. El arte es un medio. No es la solución. Gris es un juego que está 100% hecho a mano y que ganó en su momento, es el que está acá que estoy mostrando en pantalla, y ganó 30 millones de premios en su momento. Y este juego, el arte muta en torno a la historia porque el personaje va cambiando y la tonalidad de los colores, la paleta cambia en torno a la narrativa. Es tan poderoso el arte que el arte acompaña a la narrativa, o sea, va más allá. En el caso, por ejemplo, de acá, ¿qué están diciendo? Es muy bueno el juego, lo tengo en Epic. Bueno, este es un caso. Después hay otro juego que, por ejemplo, el Yoshi, que hay otro juego indie que hicieron lo mismo. Lo voy a poner en inglés para que me salga más rápido. Es este. Esta flaca que está acá, que tú dices el arte, este es un juego estilo Ghibli. Entonces tú dices, ¿podemos hacerlo estilo low poly? No, no es un selling point. Y ahora te lo demuestro por qué. Este juego que está acá, que es Scarlet Deer Inn, son unos desarrolladores indie, que está acá el juego. No voy a poner la música porque este juego que está acá, chicos, está hecho 100% a mano, y no solamente está hecho a mano, el juego, todo lo que ustedes ven acá, está tejido. Tejido. ¿Ven los textos ahí? Se los voy a ampliar. No se ve mucho, de hecho se perdió bastante. ¿Ven ahí que dice Entonces, más que selling point sería una característica nada más. Es una característica, no un selling point. Acá sí es un selling point. Acá es un selling point. Date cuenta que esta tipa, las pantallas de los wireframe están escaneadas porque las tejió a mano. A mano. Están tejidas a mano. Entonces la narrativa va en torno, porque también esto es un juego tipo point and click, también que tiene un juego de narrativa. Todo este juego está tejido. Entonces las historias se hilan, por eso es Scarlet Deer Inn. Como, de hecho, se basaron en el Yoshi Woolly World. ¿Ustedes sabían que el Yoshi Woolly World nació de una chica en Nintendo? Porque Nintendo siempre tiene estos disparadores de hacer proyectos, digamos, en base a una necesidad de los jugadores, lo que sea, de los empleados. Lo mismo pasó con Splatoon. Era como, bueno, les dejo que ustedes hagan este juego. Entonces, en este caso,
Este juego, una mina Peggy 3. era experta en tejer a crochet en la época. Y presentó y dijo, ¿cómo vamos a hacer el nuevo Yoshi? Mira, y trajo cosido el personaje, lo tejió el fin de semana y le dijo, hagámoslo en base a lana. Entonces, si tú dices, me encanta el arte, acá este arte cambia la mecánica, porque Yoshi cuando traga bolas de lana puede crecer, puede tejer, se puede unir hacia botones y la historia es completamente diferente. Contar a Yoshi desde el punto de vista de que su mundo es de lana a decir que él es de papel, porque también hay un Yoshi de papel. Cuando nosotros hacemos historias en papel, cortadas y hechas a mano en papel, ahí hay un selling point porque la mecánica del arte acompaña la historia. Entonces, si decimos, es low poly, no es un selling point. El Paper Mario, correcto. Entonces, En cambio, por ejemplo, no lo vamos a hacer, pero si yo dijera, bueno, no, la mecánica está sujeta a este arte, sí podría ¿cómo? ser un... ¿Cómo? Y bueno, por eso digo, no lo voy a hacer, pero por eso dice, en este caso como el Yoshi Woolly World, el estilo es parte de la mecánica. Es Sí, todo con lana, pero también, o sea, no es tanto el estilo lo que se correcto. vende, sino es la mecánica de utilizar el estilo, ¿no? Es lo- De utilizar el hilo. ¿Viste? Claro, pero si tú dices, es que es low poly, es que es indie, es que es súper lindo y está dibujado a mano. Mira, Splatoon fue el primer shooter colaborativo que los tipos se dedicaron a decir que en vez de matar gente, tú juegas paintball. Es un paintball y los colores determinan la mecánica. Porque si tú estás en los amarillos, el otro flaco está en el azul, si caes en la tinta azul, te pones más lento, si te disparan con tinta azul y tú eres amarillo, te morís. Entonces, si tu arte no acompaña todo el marketing y a todo el game design, no sirve. Y no es un punto de venta. Por eso, que el arte es copado no es suficiente. ¿Me cacharon o no? El game Sí, sí. design, ya, perfecto. El game design de ese juego debe estar iluminado, debe ser que estaba iluminado para tener esa idea y mecánica. Chicos, no es tan así, no se asusten con eso. Lo que pasa es que ellos trabajan todo el día en eso. Cuando ustedes trabajen todo el día en esto, se les van a empezar a disparar las ideas. Entre más juegos hagan, es como tocar el piano. Entre más juegos hagan, más experiencia agarran, más fácil se les va a ocurrir ideas. Y si el arte del juego está basado en un artista conocido y vos estás vendiendo una galería que tiene concesión de sus obras, es viable, pero tiene que ser un artista conocido como por ejemplo Ghibli. No estamos hablando de un artista conocido acá en Argentina que tiene 10.000 seguidores. Estamos hablando de un tipo que sea como el creador de los estudios Ghibli hizo este juego como ya pasó. Ya se hizo un juego de estudio Ghibli. Creo que lo jugué en su momento para Nintendo 3DS. Ay, se me acaba de ir el nombre. Y lo jugué adelantado. No, para Nintendo DS. Era un juego de Nintendo DS en la cual Estudio Ghibli metió la mano. Ah, ya me acordé, que era un juego de magos. Ay, yo pensaba en Picasso. Pero tú tienes los derechos para trabajar con Pablo Picasso. Porque entonces, claro, entonces no se puede, pues, mi amor. Acá, Ghibli Video Game Wizard. Mira, acá tienes un ejemplo. Ni no Kuni, ese es el que jugué. También otro que tiene mucho de novela visual. Entonces, Ni no Kuni, por ejemplo, no sé si jugaron Ni no Kuni. Es una obra de arte. Es un RPG. Y este RPG tiene todo el arte hecho por los estudios Ghibli y tú eres un mago dentro del mundo y universo de estudios. Vi la película, si mal no recuerdo. Bueno, Ni no Kuni es un juego. Salió para Nintendo DS en japonés, ven que está acá. Este yo lo jugué en japonés subtitulado y después salió para otras consolas muchos años después doblado. Pero el arte de Ni no Kuni, la experiencia de Ni no Kuni, acompañado a Estudio Ghibli con una profunda historia, hace que el juego sea memorable. Entonces, se entendió, creo que el arte sea copado no va.
Sigamos. Espero llegar a todos los slides. Pregunta, ¿el unique selling point es selling para los usuarios o selling para inversores? Es ambos. Es ambos, chicos. El inversor es que el que te... Mira, quiero que entiendan una cosa, ¿ah? Así. No, pero yo lo pregunto más que nada porque hay como algunas empresas Mm. que, o sea, vos una vez que le vendés el juego ya terminado, te pagan el juego ya terminado y después ellos se quedan con las ganancias, digo. Porque ellos lo que necesitan saber es si tu juego va a vender a los usuarios. Tú no puedes venderle... Claro, pero yo lo que digo es, ahí alguna cuestión de que por ahí alguna empresa te puede llegar a comprar el juego por lo que vos le vendés a ella, sin pensando que eso le puede llegar a redituar porque se lo puede vender a algún usuario, aunque al final no. No siempre es al final, no. Los tipos, mira, yo trabajé para Bigfoot y nosotros en Bigfoot Gaming, mi jefe es experto en pitch. Joao Batista, síganlo, es un capo. Les voy a dejar el paso, les voy a tirar el paso. Sigan, si ustedes quieren saber de marketing y quieren saber de game design y quieren entender todas estas cosas, ustedes tienen que seguir en LinkedIn, a ver si se abre esto, no se abre 10 años. Miren, porque yo le tengo mucho respeto a este flaco, Joao Batista. Joao Batista es el fundador de Bigfoot Gaming. El flaco trabaja, tiene fundada la compañía en España, se trabaja en remoto. Yo trabajé 3 años con él y su pitch era ir a grandes compañías, te digo, a grandes tiburones a vender sus desarrollos. Yo trabajé con él para la BBC, claro, para la BBC, y acá está todo el portafolio. Este es uno de los proyectos que yo trabajé, final, que ahora está cerrado porque, ya se murió, oficialmente se murió el Temple Run. ¿Ubican el juego Temple Run, ese que es un Infinite Runner, que el tipo está como un Indiana Jones que corre? Bueno, yo fui la project manager de ese juego. Es un juego administrativo tipo Idle y trabajamos con la gente de Imanji Studio, directamente con la gente de Imanji, como project manager. Y además, acá tienen los otros portafolios. ¿Ubican el Nom Nom que está acá? O sea, el verdecito. Bueno, todo eso el flaco se lo consigue él con su capacidad de vender. Entonces él no va como que, mira, yo te lo vendo a vos. No, él dice, yo te vendo esto porque mi usuario es este y yo te puedo desarrollar y sé que si me compras este juego vas a tener 100.000 flacos jugando. Y así es como vive. Entonces, cuando tú dices, es que el pitch tiene que ir orientado, no va orientado, el tipo que te pone la plata porque se está ahorrando contigo el laburo de crear el juego solo. Tú eres una productora y le estás ahorrando, él pone la plata y él lo que quiere es catch in, o sea, que le entre la plata, el millonario o el tipo que está invirtiendo, se quiere ahorrar todo el proceso, quiere el producto final para que le llegue gente y le reditúe. Entonces, tu proyecto tiene que ir apuntado a decir otra cosa más que no va en esta clase, que es el costo de producción. ¿Cuánto te cuesta producir ese proyecto? ¿Cuánto te cuesta desarrollarlo para que el tipo le reditúe? Eso es la única parte del pitch que va hacia el desarrollo, hacia el productor. El resto va orientado hacia su jugador. Él vende su idea, entonces, ¿cómo? Él no vende ideas, soluciones y proyectos con pitch, como lo que estamos viendo ahora. Por eso tenemos que prestarle atención. Volvimos. Entonces, ¿entendiste? ¿Te quedó clara la pregunta, no? Sí, perfecto. Entonces, el cómo te lo acabo de decir. Tú tienes que hacer una planificación estratégica, tienes que hacer una planificación de negocio. Eso espero que otros profesores te lo enseñen porque no es materia de guión, aunque yo lo sepa. Por eso te lo pude responder. Entonces, volviendo al punto, voy a volver al punto acá. Vamos al high concept, ¿ya? ¿Qué es el high concept? Es contar brevemente de qué trata tu juego en una frase, ustedes ya lo saben, pero también lo van a tener que contar acá conmigo. Y van a tener que hacer un GDD, que es la documentación guía o tu documento maestro. ¿Saben lo que es un GDD? Perfecto. Excelente, lo doy por pasado entonces. Lo importante es
que cuando ustedes hagan su GDD orientado a novela visual, que ustedes tienen las guías y los ayudantes los van a ayudar con eso, es que tengan que hacer una sinopsis. Es un resumen del argumento de tu novela. No debe incluir descripciones ni diálogo. Tienen que hacerlo, está dentro de la rúbrica de evaluación. Vamos a relatar objetivos, conflictos, resolución y gameplay. Es súper importante que lo tengan, porque con esa sinopsis ustedes ya tienen carne para empezar a trabajar su adaptación. Que antes de... Sí, dígame. ¿Cómo sería eso de no debe incluir descripciones? El bosque de Sherwood era frondoso, profundo, tenía 4 casitas y en esas casitas encuentras en el fondo la casa de Robin y Robin. ¿Se entendió? Sí, sí, sí. Bien, bien, Gracias. perfecto. Perfecto. Hay que ir al hueso, por fin, Sole. Me encanta, lo entendieron. La sinopsis antes de escribir cualquier cosa, por favor, tienen que conocer 3 elementos de nuevo. ¿Cuál es el comienzo de tu historia, el conflicto y el final? Sin esos 3 elementos no hacemos nada, carecemos de historia. Luego resumimos el tipo de juego, la mecánica, jugadores, niveles, misiones, pero nada de detalle. Recuerda no detenerte en detalles, que lo acabo de explicar. Solo describe la acción en forma simple, clara y sintética. Por eso acá tienen el ejemplo de Team Six. ¿Cuántos renglones, profe? Ideal. Ahí tienes media carilla. Te pasas de media carilla, está malo. Ah, es largo. Hasta ahí llega. Eso es una sinopsis. Si no, estás tirando un high concept. No es lo mismo el high concept, que son 3, es una frase que describe tu juego, a la sinopsis. Una cosa es la frase del high concept, que es Splatoon es un shooter colaborativo en el que entistas tus adversarios en distintos mapas personificando un calamar, a hacer la sinopsis de Splatoon. Si te pasas de media carilla, ya dejó de ser una sinopsis. Traten de no irse al cómo de la recetita, de cuántas cucharadas tenemos para que no se nos pase el azúcar en la galleta, porque no se trata de que sea máximo 140 caracteres, sino que ustedes sean capaces de resumir la historia. Si ustedes Sí, ya no, llevan... es Si como llevan guía, 3 porque por eso, yo la lo pregunto guía... como guía porque es la Sí. primera vez que vamos a hacer esto. No te En mi preocupes, caso. la guía completa la van a tener subida por los ayudantes. La guía completa de pitch está lista, está terminada, la mostré y la van a trabajar con los ayudantes la próxima semana porque ya coordiné con ellos. Lo hice. Porque ya me junté con ellos y tenemos todas las guías. Todas. Entonces, ejemplo de Biblia. ¿Qué es una Biblia? Para que sepan, esto todo se resume en una Biblia al final. ¿Y qué es la Biblia? La Biblia de producción, por ejemplo, acá les estoy dejando el ejemplo de Alice Asylum, que es un proyecto real que salió hace varios años atrás y que los tipos, como no ganaron concurso, soltaron la Biblia y acá está subida la Biblia de Alice, para que ustedes vean de que en este ejemplo, en Alice, los tipos, ¿qué es lo que ponen en su Biblia para ir a vender a un cliente? Y justo me preguntaron ahora, ¿y qué le vendemos a un cliente? Mira, vean la Biblia de Alice y vean cómo ellos la hacen, porque así se vende para afuera. Introducción, el pitch, va el pitch, lo pusieron. Los fundamentos del game design, la narrativa y el gameplay. Por eso lo pongo de ejemplo, porque este está versado sobre la narrativa. Contenido de la galería, todo lo que tiene que ver con la tridimensionalidad del personaje, cómo salta, la física, paleta de colores. Acá, preguntas, ¿de qué se trata el juego? Lo primero que tendríamos que contar en un pitch. Me encanta como, ¿pero por qué? No, la policía. Ese también tendría que ponerlo en sonido. Voy a poner, no, la policía. Ay, no, qué terrible. No, me salen 1000 cosas. Después, por favor, acuérdenme que tengo que poner no la policía y el grillo y qué más, me habían pedido un chan y eso. ¿De qué se trata la historia, no? Se destacan mecánicas del juego, género, cómo serán visualizados. Un poquito es cuando tú haces tu pitch, ya te puedes hacer tu Biblia para ir a vender. El cachín también, por favor, escríbanme un mensaje en el foro de profe, ponga estos sonidos para la próxima clase porque me voy a olvidar de verdad, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que pensar fuera de caja, chicos. A ver si alcanzo. ¿Cuánto queda? No sé cuánto queda. 18:27, perfecto. Nosotros ya tenemos que definir nuestro scope
para generar nuestro juego y por eso podemos trabajar en la historia. Entonces, ya tenemos que tener súper claro nuestro storytelling, nuestro arco argumental y nuestros personajes. Necesitamos los objetivos de tu juego. Yo, por ejemplo, estoy esperando un juego que se llama Witchbook, que hicieron... ¡Ay, el Witchbook! ¡Sí lo conozco! Muy lindo, muy bien, Santiago. Juegazo. Volviendo a eso, los objetivos de tu juego, ¿cuál es el objetivo de tu juego? Va a afectar a la historia. Si tú dices que tu juego es un juego de tipo investigativo, en la cual hay un asesino, es un juego policial, y es un juego policial, la mecánica va a afectar a la historia. Si yo investigo tantas cosas, sé este final. Si no investigo tanta cantidad de cosas, va a afectar en el final. Por eso tenemos tres tipos de objetivos. Tenemos el subobjetivo, el gran objetivo, que es el objetivo principal de tu juego. El objetivo principal de tu juego no es que sea una novela visual. El objetivo principal de tu historia, ¿cuál es? Es un asesinato. Tenemos que descubrir el asesino y tenemos que descubrir al asesino o no descubrirlo. Entonces es el gran objetivo. El objetivo es una misión concreta. Por ejemplo, en Mario, la misión concreta es llegar a la meta, subirte al palo. Entonces, la misión concreta es, tienes que descubrir pistas para encontrar al criminal. Eso es una misión concreta. Y el mini objetivo son tareitas pequeñas. Primero tengo que encontrar la llave, tengo que encontrar la carta ensangrentada. ¿Se entendió? ¿Hasta ahí entendimos? Vamos en 21-27, quedan 7 slides y llegamos. Bien, perfecto. Entonces, para jugar y que el personaje avatar nos represente, si estás motivado, esto se llama Estás motivado de Ramiro Sanororio. Nuestro leitmotiv. Tu personaje tiene que tener ese leitmotiv. Si no tiene esa motivación de que quiere descubrir la verdad, no va a investigar nada. Por eso, en la motivación es importante que el jugador experimente conflictos o problemas. En este caso, no voy a poder abrir este video, pero en este caso se los dejo. Es el profesor Layton. ¿Lo ubican? ¿Ubican el juego de Profesor Layton? Profesor Layton es un juego clásico de Nintendo DS, en la cual eres como un Sherlock Holmes que te mete un montón de problemas y juegos como tipo puzzle mentales para resolver conflictos. Entonces, ¿qué es lo que hizo Nintendo en su momento? Demostró a través del profesor Layton con la Universidad de Salamanca de España que te aumenta el poder cognitivo, o sea, la capacidad de memorizar, igual como los juegos había un juego que se llama el Brain de Iwata, un juego de Brain, que jugabas y aumentaba el conocimiento, el poder cognitivo. Entonces, profesor Layton. No me queda de otra. El profesor Layton de la Universidad de Salamanca. Entonces, acá está. No me sale, profesor Layton. Acá está. Lo perdí. Layton, acá. Profesor Layton, sí, ya lo ubicaron, vi la peli. Bueno, esta peli está basada en los juegos, por si acaso. Tiene, por ejemplo, está el juego Profesor Layton, la caja de Pandora, está la Villa Curiosa, todo este tipo de mecánicas, mucho de novela visual, me encanta cómo tenemos que comernos la publicidad. Tiene visual para que ustedes puedan, miren, nos quedan dos, para que ustedes puedan resolver el conflicto. Entonces, nosotros al final, problemas, chicos, quédense con eso. Me importa que ustedes entiendan que los juegos son problemas y ustedes inventan problemas para otros. Entonces, acá, por ejemplo, a ver si alcanza a correr. Me queda 1 minuto, son las 6. Acá, por ejemplo, tenemos que separar los chanchitos. Y si no separamos bien los chanchitos, entonces el juego perdemos porque tenemos un problema que tenemos que resolver. Por último, porque ya estoy casi en el filo de la línea, tenemos motivaciones personal que necesita el personaje, que ya lo vimos, la motivación interna y externa. Esas son las motivaciones personales. Hay una motivación global en el juego también. La motivación global es descubrir la verdad, porque estamos buscando un asesino. Y tenemos una motivación mortal. ¡Mortal! Así igual que Mortal Kombat es luchas o mueres.
Tú tienes que ver dónde está la motivación de tu juego también. Tienen que describirlo y ponerlo en el GDD. Les va a ayudar un montón a que puedan ustedes entender cómo viene la historia. Entonces, la personal es algo que necesita el personaje sin que afecte el entorno. En la global es lograr el objetivo del juego y resolver esa dificultad que acabamos de hablar. Y la mortal es luchas o mueres. Y por último, no se olviden que la curva de dificultad en el cine tienes una curva de acción dramática también en los juegos, pero al final termina en una sola cosa y se acabó. En los videojuegos, nosotros, sobre todo en las novelas visuales, tenemos decisiones que son súper importantes, que nos va a afectar y nos va a tirar para un lado o para el otro, para un final o para otro final. Y eso el usuario lo va a ir aprendiendo, va a decir, ah, no me puedo ir por este camino, porque si me voy por este camino no voy a sacar el final que quiero. Entonces, eso es progresivo. Ahí tienen el ejemplo de la Biblia para que se la descarguen, de Alicia, porque no me dejó. Ahí la tienen para que la descarguen en el PPT. ¡Y ya está! ¡Lo logramos! ¡Woo! Pasando en limpio, para la clase que viene, ¿qué tenemos que hacer o tener listo? De acuerdo a lo que van a ver con los usos, para la próxima clase, chicos, traigan el pitch, traigan sus fichas de personajes y traigan todo, traigan su ficha de personaje. Por la próxima clase nosotros vamos a ver, para la clase 5 todavía tenemos materia, pero ustedes lo van a estar viendo con los ayudantes. Los ayudantes los van a organizar con la selección de tareas, porque ellos están subiendo las clases semana por semana. Ustedes están haciendo la tarea de Quincy y están haciendo los ejercicios de clases para obtener el punto de bonificación para la ortografía. Y de ahí ustedes traten de avanzar con las fichas de personaje, traten de avanzar con su pitch, porque eso va a ser clave para la evaluación. ¿Está en el campus lo que mostró la clase? Sí, está subido en el campus. Está subido en el campus. Y las fichas de las tallereas de taller también. Y si no están, pregúntenle a los ayudantes porque las tendrían que haber subido el lunes. ¿Ya? Así que, muchas gracias, muchas gracias. Gracias, chicos, que estén bien. Y no se olviden de en el foro, profe, ponga lo siguiente, no tengo ningún problema, póngalo. Sonidos que le faltan a la profe en clases. El chan, los grillos, el cling. Se hace corta la clase, ¿vieron? La de Moria la voy a poner, no hay problema. ¿Ya? Pónganmelo, de verdad. Póngala el sonido de Moria y yo lo voy a poner. ¿Ya? Es un video del MSN, profe. Es un video, bueno, yo lo puedo extraer y transformarlo en MP3 y lo puedo recortar para que suene como sonido. Mándenmelo. Mándenmelo. Gracias a todos, chicos. Gracias a usted, profe. Que estén súper bien, espero que les haya gustado la clase y nos estamos viendo la próxima semana y después no se olviden que la otra semana, en la última clase, vamos a estar pasando Masterplots y de ahí viene el taller y lo vamos a ver y ahí mátenme a preguntas, pero por eso traigan las cosas avanzadas y ahí yo los ayudo con el tema de la presentación, ¿ok? Que estén súper bien, gracias. Nos vemos. Adiós. Y abandonamos la reunión. Finalizamos. Adiosito.